está el trabajo correspondiente. Buenos días para todos nuestros compañeros que están ahí en el estudio centrales y ya el trabajo ya presto para este compromiso. Sí, señor. Bueno, en la categoría reserva, empate entre Ovetense y 12 de octubre 1-1, Miguel. Sí, señor, el empate de 1-1 en la división de reserva entre el Oviedo Fútbol Club, también con el 12 de octubre. Un encuentro difícil, pero el 12 de octubre se pudo mantener el empate correspondiente y, bueno, finalizó este compromiso de 1-1. Ingresan los equipos aquí de los Estados Unidos, ingresan los Ovetense, ingresa la terna arbitral. El instante se inicia el encuentro entre Ovetense y 12 de octubre, Miguel. Sí, señor, tenemos equipo confirmado, Jorge. Sí, señor. Adolfo, vamos con la información. Buen día, compañero. Información presentada por AM Autoimportación. Vamos con el equipo de Oviedo. 23 para Blas Hermosilla, 6 para Leandro Benítez, 2 para Oscar Jiménez, 5 para Carlos Gini, 4 para Sergio Brites, 7 para Blas Irala, 17 para Carlos Mena, 13 para Ángel Abogado, 8 para Álvaro Aquino, 11 para Cristian Ledesma y 19 para Wilson Rojas. Bien, ahí está el onceno entonces del equipo dirigido por Edgar Aladaña Denis. Vamos con el onceno de Miguel Pizarro. Ferretería Villaboa. 3 para Gustavo Navarro, 13 para Juan Villamayor, 14 para Fabricio Sanabria, 2 para Víctor Barrios, 5 para Marcelo Paredes, 6 para Paulo Medina, 11 para Derlis Martínez, 8 para Oscar Núñez, 9 para Miguel Ángel Ovejero y 17 para Víctor Ábalos. El equipo de los centros presentado por Ferretería Villaboa. Muy bien, gracias Adolfo. Vamos con la terna arbitral, vamos con la información. Información presentada por Fábrica de Helado Rocío de Roberto Noa. La terna arbitral, Miguel. Árbitro principal de este compromiso, señor Marcos Franco. Su línea 1 para Silvio Alfonso, 2 para Lucio García, cuarto árbitro para Rodrigo Serafini. Muy bien, ya pasaron para las fotos los equipos. Ahí van a pasar para las fotos justamente el selector del 12 y Ovetense. Luego ya para iniciar el partido nosotros vendemos contigo, Adolfo. Licenciada Gloria Salinas apoyando el Deporte Itagüeño. Concejal Lucho Salinas apoyando el 12 de octubre. Bueno, pues son los muchachos entonces para las instantáneas. Ya está Ovetense. Ahora el 12 de octubre va a iniciar el encuentro cronómetro en cero, Miguel. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la tarde también estamos en la Liga Itagüeña semifinal entre San Rafael Olimpia, el Luis Salinas, en simultáneo para Sportivo Itagüeño General Díaz Cancho Unión Guaraní. La jornada Pro Fútbol, Adolfo. Doctor Manuel Román apoyando el 12 de octubre. Lavadero Juan Román, Gilberto Rodríguez, Casi Virgen Rosario, Pancho Gourmet, calle 8 entre Virgen y Rosario. Sí, señor. Ahí los muchachos totalmente recomendándose al Altísimo para este partido. Se va a disputar en instantes nada más. Ayer hubo 3 encuentros. La gran victoria de General Caballero Carlos Mallorquín, la de Rubio New también, y la victoria de Fernando de la Mora Miguel. Señor, la victoria también del Sportivo Iteño, que va sumando también ante Trinidense, también la victoria de General Caballero de Juan Mallorquín ante Trinidense. Es decir, los dos equipos de Trinidad no vinieron bien en esta semana. ¿Por qué? Sí, señor. Sí, señor. Porque así como está la cosa en el Deportivo Trinidense, tendríamos novedades en la próxima hora en cuanto al cuerpo técnico. Sí, sí, arrancó el compromiso. Para Itagua Deportivo relata Jorge Villalba. Vamos viendo el elenco de Ovetense, ahí quiere escapar Bogado entregando para el compañero Wilson Rojas, la pelota larga arriba al otro sector, hacia el área de 12 octubre, revienta como puede Fabricio, hacia el medio sector nuevamente recupera por ahí Bogado, que ya tiene el 12 octubre cubriendo el balón, la pelota por un costado, hay saque de mano que corresponde al cuadro itagüeño. Plástico Itagua en kilómetro 30, sucursal dentro del mercado municipal de Itagua. El saque del costado, el encargado es el número 14 de Fabricio Sanabria. Lo buscaba por ahí para Ovejero, que no podía salir Martínez. Saca la pelota del jugador Ovetense. La pivotea, por ahí la tiene Ledesma. Cristian que pierde, Martínez también. Recuperando dentro de Ovetense. Ahí Fabricio entregando muy bien para Navarro. Navarro pasa atrás para Juan Villamayor. Va saliendo entonces. Lavadero San Agustín de Marco Galeano. Electrónica Total SRL a pasito del Club 12 de octubre. La pegada de Martínez que no pudo prosperar ahí. Estaba Ovejero esperando también. Se le cubre el balón, no pasó nada. Dice el árbitro. Ya
Irala, la pilotó la Irala, cerca del círculo central, ahí está faltando el balón, Irala, la tiene Ovetense, entregando por el medio sector, la transporta Ledesma, se mete Ledesma, corre con peligro Ledesma, entregando para Bogado, al que se saca el centro, Bogado, lejos arriba, y le mete para el dulce. Horacio Fernández, Proyecto 2020, Cooperativa Limitada Lago Azul en Aregua, creciendo juntos. Llegó ahora Ovetense, Miguel, y señor, primera incursión del cuadro de Oviedo, a través de su número 13, Ángelo Bogado, el disparo fuerte, que salió desviado. Sí, señor, la pelota ya entregada para Gustavo Navarro, está puesto por el costado derecho, la tiene el defensor del sector contra el área buscando para Ovejero, no pasó una saca de cabeza por el defensor de Ovetense, la tiene Irala en el sector, después de todo Irala largo, el balón para Bogado, corre el número 13, Bogado, engancha por ahí, bala, otra vez cubre, la pelota tiene Bogado, cerca de venir el córner, quiere escapar por ahí, la marca era del jugador del 12, de la punta por un costado y saque que corresponde a Ovetense. AM Autoimportación, Avenida Japón, calle O2, importación directa de Japón y Corea de vehículos, 0 kilómetros y usados, financiación propia, entrega mínima. Por la preferencia con cada vehículo, regalamos una batería nueva con garantía. AM Autoimportación. Estamos también a través del Facebook Live, estamos por FM para todo el mundo, transmitiendo por audio y a través de la 101.7 de FM, relativo.com para todo el mundo. Saca de cabeza Navarro, ahí en la pelea quería Martínez que no puede recuperar nuevamente Bogado que la cubre por ahí, era el número 19 Roja, la pelota por abajo, saca de viento al Villamayor, el medio sector recupera por ahí, Blas Irala, otra vez corre Bogado Lavinioso, el número 13 de Coronel Oviedo, entrega por ahí para Brites, a ver qué hace Brites, entra para Irala, la tiene Ovetense Adolfo. Centro Médico y Odontológico Corazón de Jesús, a través del doctor Víctor Hugo Salinas, apoyando la campaña del 12 de octubre. Haciendo el 12 con Oscar Núñez, quería escapar la base nacional, se recupera nuevamente Ovetense, en el sector de cabeza, como ponía por ahí Paredes, otra vez pelea también en ese sector nuevamente Oscar Núñez, recupera Ovejero, que entrega para Pablo Medina, la pelota del otro sector, corre por ahí el 12 con Barrios entregando para Ovejero, escapa bien Ovejero, que bien que la hizo, y pasó de largo Ovejero, que no puede ofrecer el balón, la ha labrado y viene aquí en forma frontal al arco, el 12 Miguel, dice que ahora, sí señor, una buena elaboración de juego, la ofensiva del 12 de octubre, el balón lo pasó a Ovejero y una buena llegada del cuadro visitante. Sí, señor, la pelota la veo nuevamente en el sector, recupera nuevamente Ovetense, por ahí la tenía el jugador Leonardo Benítez, entrando por otro costado, la transporta, el corner del ojo, centro largo, arriba, saca de cabeza Navarro en el sector, vamos a después va a esperar Ovejero, de cabeza que la baja para Ábalos, ese que levantado el balón, también la pierna levantado el jugador de Ovetense, marca la falta del señor Ayquillo que corresponde al pueblo del 12 de octubre. Chiriquí Electricidad, con la mejor atención con su propio dueño, Chiriquí Electricidad, y encontrada todos los artículos para la electricidad. Hay tiro libre en el círculo central que corresponde al elenco del 12 de octubre, que también está contestando al cuadro ovetense, Miguel. Sí, señor, el 12 de octubre se va anticipando lentamente el arco de Oviedo. Bueno, vamos a ver qué nos trae este tiro libre para el cuadro cagüeño. Sí, señor, tiro libre que corresponde al 12 de octubre. El balón que va a caer en el área de Hermosilla. El encargado Paredes, autoriza Franco. Viene el pelotazo, largo al otro sector, no salto, ahí Ovejero, ahora sí recupera Ovejero, baja de cabeza Martínez que se pasaba también, no podía por ahí Medina, al otro costado estaba bien atento, Barrios se mete al 12 con peligro, bien mal el pase de Barrios, no levantó la cabeza el chino Barrios, tenía el compañero del otro sector, lo que desperdicia el 12, Miguel. Sí, señor, una buena oportunidad para el 12 de octubre, desperdiciando esta llegada del cuadro itagüeño, el chino Barrio, no levantó la cabeza para el centro, hizo por el suelo y bueno, la salida que contragolpe del cuadro dueño de Carlos. Muy bien, ya sacó la defensa de los sectores ahí por un costado, ahí saque de mano que corresponde hacia el sector, hacia la ciudad de Caguazú, hacia el este, en las gradas que están en ese sector, Miguel. Sí, señor, también está unas gradas ahí hacia el sector este de este estadio. Va a salir nuevamente el 12 de octubre, ahí recupera nuevamente Ovetense con Irala que la pisa, buscaba el cambio de frente, el que estaba ahí atento, era Martínez, sale Martínez con la contra de defensa de Martínez, entregando para Ovejero está como Martínez, bien la jugada ahí con Martínez, ha venido eso rápido Martínez, está habilitado, Ábalos, viene ahí para ver qué hace Ábalos, engancha, vamos, Ábalos, entrega para Medina, increíble aquí que no le pudieron pegar
Ábalos, lo que desperdicia, no se animó a pegarle. Ábalos, Miguel. Sí, señor, no pudo Ábalos, pero más tiene la posibilidad Paulo Medina ahí dentro del área para el empalme, no pudo también. Y bueno, la llegada profunda del cuadro itagüeño. Bueno, increíble aquí, lo que desperdicia nuevamente Alonso Churra, otro avance. Profesor Alonso. Pancho Gourmet, Virgen Rosario, calle 8, Doctor Huguito Nogués, Proyecto 2020, Refrigeración San Antonio en kilómetro 29,5, Ferretería Palacios, apoyando la campaña el 12 de octubre. Muy bien, el pelotazo largo, arriba de Hermosilla, pasando el límite del campo solo de cabeza, por ahí quería Paredes, recupera nuevamente el cuadro de Ovetense de cabeza, enviado por ahí el pelado defensor, el cuadro de rojo, en el suelo por ahí le podía abogado a Isaac Quemada que corresponde al elenco del 12. Saludo especial para el licenciado Plinio Caroso que nos está sintonizando ya, también para el compañero Pedro Alcide Frete, Jorge, impecable la señal que estamos recibiendo. Muy bien, excelente, muchas gracias compañeros. Ahí tiro libre que corresponde al elenco del 12 victorias. Pasando el límite del campo de juego, el encargado Marcelo Paredes. También está cerca ahí Delvis Martínez. Paredes, el encargado que envía el balón largo ya hacia el área de Ovetense. Autoriza Franco. Ahí el pelotazo de Marcelo Paredes. Largo al otro sector ahí. Faltaba Barrios que no podía. Ya se anticipa Villamayor. El pelotazo largo para nadie. Ahí saca a la defensa de Oviedo por poco. Ahí estaba Ábalos para pellizcarla. Ya salió Brasília entregando por el costado izquierdo para Abogado. Abogado que busca al compañero que caía por ahí en las Rojas. Recupera bien Rojas, cubre bien. Ya va tocando justamente para su compañero. Viste para Irala. Ahí pivotea, busca, aguanta el jugador de Ovetense. La pelota en la área, el otro sector nuevamente cae para Ledesma. Ahí casi Cristian Ledesma ya estaba en posición adelantada. Todo anulado. Estaba en posición adelantada entonces Ledesma, Miguel. Sí, señor. El número 11 del cuadro Ovetense que ya está en posición adelantada. Bien marcado también por la línea. Está controlando el avance del Oviedo Fútbol Club. Sí, señor. La salida que va a hacer el 12 de octubre con Campuzano. Entregando para Juan Villamayor. La tiene Villamayor saliendo ahí cerca del área. El pelotazo largo de Juan Villamayor buscando por ahí por abajo en la primera, se pasa Martínez, la pelota que se va a poner por un costado, va a ser el saque de marca que corresponde a Ovetense en su campo. Estamos con el tiempo de juego y el marcador que lo presenta AM Autoimportación y el tiempo de juego que lo presenta Plástico Itagua, Jorge. El tiempo de juego, Miguel. 10 minutos ya de esta primera etapa. Señor, el marcador Ovetense 0, 12 octubre 0. Fábrica de helado Rocío de Roberto Nonea en Costa Dulce, Itagua, su ferretería Villaboa, Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal dentro del mercado municipal de Itagua. Muy bien, el balón que cae aquí en las gradas, hacer saque de mano, corresponde al cuadro albirrojo. Hay una buena cantidad de público que se vino desde Itagua, Miguel. Sí, señor, una buena cantidad de público itagüeño que viene a acompañar al 12 de octubre, que está aquí en las gradas del Ovetense Unido, parte izquierda de esta preferencia, están la gente del 12 de octubre acompañando al cuadro itagüeño. Sí, señor. A Santinero que corresponde al elenco de Ovetense, 3 cuartos de cancha, solamente izquierdo. Un viaje confortable, tranquilo, con el abogado Manuel Román. Señor, espectacular. Digamos sin problema, sin problema, con una calefacción enorme que tuvimos dentro del vehículo. El centro arriba, cuidado la peinada. Campuzano la descuelga sin problemas. Jugada preparada aquí, con peligro, pero estaba atento Campuzano, Miguel. El señor estaba atento ahí, Jorge Campuzano, el arquero del 12 de octubre, para contrarrestar este avance y atajar el balón que estaba en el arco del 12 de octubre. Sí, señor, la tiene Martínez por el avance derecho de Luis Martínez. Se equivoca aquí. La pelota que pega sobre Ovetense. Ya recupera nuevamente la girala. Entregando para el compañero que es superior de Bogado. Corre Bogado. Este sí es habilidoso, rápido, peligroso Bogado. Entregando por el otro costado. Es para Ledesma. Se mete Ledesma con peligro. El Bogado nuevamente el de Martínez. Llegó tarde. Aquí Bogado. Era el 19 Rojas que saca el remate. Y Campuzano que se lance por las dudas. Pasa en forma final al arco del 12. Salvó aquí el cuadro itagüeño. Después de una gran corrida de Ángelo Bogado, Miguel. Sí, señor, la corrida de Bogado. El balón para Rojas. El disparo de ahí pasó frente al arco
ya la tirada estéril del arquero Capuzano. Bueno, el balón pasa frente al arco y se salvó el cuadro itagüeño. Señor, habilidoso, rápido, potente, bogado, la pelota larga, ahí peleaba Ovejero, la ganan todos ahí, los ovetenses, Oscar Jiménez, el central corpulento, el capitán de Ovetense. Sí, señor, ahí muy bien parada la defensa del cuadro ovetense, y bueno, ahí está, muy bien la defensa del cuadro local. Va sacando por ahí justamente el capitán Jiménez, entregando para Blas Irala. Irala entregando por otro costado. La tiene Brites entregando para Abogado. Abogado que la tiene, a ver qué hace Abogado. Quiere escapar, la marca de 1-2, retrocede más atrás para Hermosilla. Que va a salir jugando con los pies, entregando el sector para Irala. Irala nuevamente que se apoya con el compañero del otro costado, que va saliendo Botense. Gin Center en kilómetro 20, capeta comercial de IB, a pasito del mercado municipal de Itagua. Concejal Lucho Salinas apoyando al 12 de octubre. Pancho Gourmet, Virgil Rosario, Calle 8. Sí, señor. Hay falta, tiro libre que corresponde al elenco ovetense. 3/4 de cancha, el avance derecho. Y tiro libre que corresponde al cuadro de la ciudad progresista, el elenco del Oviedo, que había caído en la fecha anterior ante el clásico contra Caguazú. Está en la tercera posición. Quiere, lógicamente, también a revivir en este torneo, Miguel. Y bueno, quiere levantar cabeza el cuadro de Oviedo. Y bueno, vamos a ver en este compromiso ante el 12 de octubre, que se le viene también difícil este compromiso. Tiro libre peligroso para el ovetense, el centro arriba, la peinada ahí, pega en la cabeza de un jugador ovetense. Se pasó Villamayor, estaba atento Capuzano. Fábrica de helado Rocío, de Roberto Noa en Costa Dulce, Itaguaguazú. Bodega El Gordo en Potrerito. Ferretería Villaboa, con la mejor atención con su propio dueño. Ferretería Villaboa. Muy bien, había caído por ahí un jugador de Ovetense en el círculo nacional. No pasó nada, dice el árbitro. Hace salida que corresponde al elenco el 12 de octubre. Entregando por ahí, la tiene Fabricio Sanabria. Sanabria entregando para Martínez. Qué bien, ahí Sanabria la madre, corre Martínez. La novena posición a sacar el centro bajo. ¿Qué le pasa a Martínez? Que no puede sacar un centro, otra vez ahí recuperando su centro con Fabricio. Hacia Fabricio el centro, arriba, el cabezazo. Ovejero en el salto. Estaba todo anulado, la falta, dice el juez. Ya era falta de Ovejero, se estaba posicionando por el hombro del jugador de Ovetense, y bueno, ahí estaba el árbitro cerca de la jugada, y bueno, invalidó todo el avance del cuadro del 12 de octubre. Y ese balón que fue ahí cayendo cerca al poste izquierdo de Hermosilla, que no se animó a salir. Ovejero que se apoya por el hombro del defensor de Ovetense. Antes no salió el centro también de Martínez. Pelotazo largo, arriba de cabeza, saca Navarro. Otra vez recupera por ahí Jiménez. Se le escurre el balón por un costado y saque más que corresponde al 12. Electrónica Total, SRL a pasito el 12 de octubre. Concejal Lucho Salinas apoyando el 12 de octubre. Doctor Huguito Nogués, Proyecto 2020. Hace el saque de manos ahí, la aguanta Ábalos. Hay que hacer Ábalos, 1-2 en la marca. Ábalos que no puede ya ganar. Jiménez le saca bien. Un paso largo llega de Jiménez, se pierde por un costado. Otro saque de costado que corresponde al 12. Estamos con el tiempo de juego presentado por AM Autoimportación y el marcador que lo presenta Florería Franco, Jorge. Sí, señor. Vamos con el tiempo de juego. 15 minutos ya de esta primera etapa del marcador, que dice que el 12 de octubre sigue empatando ante el Juan Cruz 0-0. Sí, señor. Hay falta ahí en campo de Ovetense. Va a ser salida que corresponde al elenco albirrojo. Ambos que ya tuvieron sus ocasiones también. Más la tuvo el 12. Ya va un par de llegadas importantes. Sí, señor, un par de llegadas al cuadro de visitante del 12 de octubre. Y también la gente de Oviedo. Más está insistiendo el 12 de octubre de llegar en su primer tanto en este compromiso. Va saliendo Hermosilla, entregando para el pelado Jiménez. Jiménez nuevamente con Hermosilla ahí tocando para atrás el cuadro local. El pelotazo va a ser de Hermosilla, largo arriba, al otro costado. Pasaba por ahí, no podía el jugador de Ovetense. Era Chile, ya recupera nuevamente para Paredes para Martínez. A ver qué hace Martínez, tras el balón Martínez, por el otro costado para Ábalos, corre, está habilitado, Ábalos, se mete con peligro, ahora vamos a ver si la hace una bien, Ábalos, Martínez, ¿qué pasa aquí Paredes? Que no pellizca el balón, estaba por detrás bien marcando el defensor de Ovetense, otra vez llegó bien aquí el 12, Miguel. Sí, señor, otra llegada del cuadro itagüeño, esta vez
a través de Ávalo, en el centro era de Martínez, por el suelo, luego el de Ávalo, ahí sí pudo llegar bien el cuadro del 12 de octubre. Bueno, está faltando culminar bien las jugadas. Se llega, pero de repente se equivocan un poco en el pase también, Miguel. Sí, señor. Algunos a veces se equivocan en el pase, los jugadores también del 12 de octubre, pero también está llegando bastante bien. Señor, hay cambio, Miguel. Sí, señor. Hay un cambio en Ovetense, sale el número 17 Carlos Mena, e ingresa con la 18 Sandino Sosa. Sandino Sosa con la 18 y se retiró con la 17 Carlos Mena. Primera modificación del cuadro dueño de casa. Muy bien. Sandino Sosa entonces en el campo de juego. Se retiró Carlos Mena con la 17, Adolfo. Doctor Manuel Román, apoyando la campaña del 12 de octubre, Lavadero Juan Román, Gilberto Rodríguez, Casi Virgen Rosario, Lavadero Juan Román. Este desplazado ya con Pedro de cabeza, saca el capitán Jiménez, ahí saltaba también de cabeza, buscaba Navarro, recupera, por ahí Ovetense pelea, por ahí quiere, el jugador Ledesma, ya gana en la posición, Paredes, punto muy largo, ya va saliendo, por ahí tiene el número 10 de Ovetense. Es Riveros el que entró, Miguel, ¿eh? El número 10. ¿El número 10? No, el que entró fue el número 18. 10. Dos cambios. Dos cambios. Bueno. Dos cambios, entonces. También Sandino y Riveros del equipo de Ovetense. Ahí ya va teniendo, va sacando, revienta como puede el elenco al Virojo, al otro sector de cabeza. Ahí Navarro, cuidado, ahí el choque de cabeza. Ay. Entre Navarro y Ledesma, ambos quedaron sentido, Miguel. Sí, señor, el cabezazo fuerte de Navarro, el central itagüeño ante el jugador, también del Ovetense. Y bueno, los dos se quedaron en el piso tendido, ya la asistencia de la sanidad de ambos equipos. Señor, rápido que ya saca a sus juveniles Ovetense, Miguel, ¿eh? Bueno, vamos a ver quién se retiró. Creo que fue el número 13. Número 13, creo que nos estamos viendo dentro del campo de juego. Ya al instante vamos a corroborar quién fue el que entró, como la que salió en el equipo de Oviedo. Bueno, no creo que le saque al que está jugando mejor, ¿verdad? El habilidoso, rápido, el número 13, Bogado. Ahí, sí señor. Bueno, ahí ya está recuperándose también el Ledesma, también se recupera Navarro. Menos mal, no fue tan fuerte, tan grave el choque, bien. Y bueno, no fue tan fuerte, ¿verdad? Por eso ya la pronta recuperación de ambos jugadores. Falta neutral ahí la salida que va a hacer entonces para el cuadro del 12 de octubre. La revienta Fabricio al otro sector, no podía por ahí, Jiménez recupera, Ábalos pica muy larga, de cabeza otra vez, ahí la envía Navarro, saca otra vez de cabeza también, el jugador de Ovetense no podía dominar, ahí Paredes, ya va saliendo Ovetense, me está sonando arriba, la peinada, por ahí que la baja, justamente no podía, el número 11 Ledesma, bajaba el compañero, el número 19 Rojas, ahí tiro libre, pelota parada, peligroso para el cuadro Ovetense. Y bueno, la pierna levantada de Navarro, por eso el árbitro lo cobró una infracción de pierna levantada. Y vamos a ver qué trae este tiro libre para el cuadro dueño de casa. Señor, bueno, increíble lo de la araña, ¿eh? Le sacó el número 13 al más habilidoso, al más rápido. Y bueno, el que estaba causando estrago, bien. Sí, claro, y eso es lo que lo estamos observando. Al número 13, Ángelo Bogado, el jugador más peligroso que tiene el cuadro Ovetense. Bueno, como lo dijiste, algo extraño de la araña de venir. Bueno, ay, los que tienen los técnicos, ¿no? Hay tiro libre que corresponde al elenco Ovetense. El centro arriba de peinada, saca para ahí como para el otro costado el Chino Barrios, pero mejor para nosotros, Miguel. Y bueno, mejor para el cuadro del 12 de octubre de quitar a un jugador habilidoso que tenía, no. Está también, sí, Ángelo Bogado, el número 13, ya no lo estamos observando dentro del campo de juego. Lo quitó, bueno, lo hiciste, algo extraño del técnico, la araña Denis, de quitarle un jugador habilidoso que tiene velocidad dentro del campo de juego. Señor, la pelota larga, saca como puede, Hermosilla revienta el balón que va cayendo hacia el área de Campuzano, cuidado con la peinada ahí, estaba atento Campuzano, ya tapando el balón, va a ser salida que corresponde al arranque el 12. Tiempo de juego presentado por AM Autoimportación y el marcador que lo presenta Florería Franco, Miguel Román.
Tiempo de juego, ya en este compromiso ya se lleva 22 minutos ya de esta primera etapa. Señor, siguen empatando aquí, Ovetense 0-0 Adolfo. Agua Mineral La Encarnación, fuente de vida. Próximamente fábrica de hielo en Agua Mineral La Encarnación, Centro Médico y Odontológico Corazón de Jesús. Atrás el doctor Víctor Hugo Salinas apoyando el 12 de octubre. Claro, viene ahí la posición Ovejero, descargando para varios, para Fran Núñez, se quiere escapar la pelota, pero Costencia que corresponde al gran conduce el ataque. Comercial de IB, a pasito del mercado municipal de Itagual, concejal Lucho Salinas apoyando al 12 de octubre, Pancho Gourmet, Virgen Rosario, esquina calle 8. El saque de costado que ya cumplía, peinaba por ahí Ovejero, la aguanta, que no podía buscar, no llegaba a sacar, va a entrar ahí el jugador de Ovetense, Leonardo Benítez, al otro costado de cabeza baja, Villamayor, para que corresponde a Ovetense. Cooperativa Limitada Lago Azul en Aragua, creciendo juntos, Lavadero San Agustín de Marco Galeano, a pasito del Antonina, la Plástico Itaguán, kilómetro 30, sucursal dentro del mercado municipal. La aguanta, por ahí la tiene el jugador, el número 17, Mena. A ver qué hace Mena, quiere, la pelota se tiene por un costado y saque mano que corresponde al cuadro de Ovetense. Ferretería Villas Boa, con los mejores artículos para la casa en Ferretería Villas Boa, atendido por su propio dueño, Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Chiriqui Electricidad, apoyando la campaña del 12 de octubre. Señor, hay tiro de esquina, corner que tiene el equipo de Ovetense, en el avance derecho, el tiro de esquina para el elenco Albirojo Miguel. Y bueno, vamos a ver qué trae el tiro de esquina para el cuadro dueño de casa. Bueno, el 12 de octubre se está moviendo bastante bien en el área también. Con el centro de la pelota que se desvía nuevamente el jugador del 12 de octubre. Otro corner para meterse, Adolfo. AM Auto Importación, Avenida Japón, casi calle 2, importación directa de Japón y Corea de vehículos 0 kilómetros y usado, financiación propia, entrega mínima con la preferencia o con cada vehículo, regalamos con una batería, con garantía en AM Auto Importación, Avenida Japón, casi calle 2. Revienta a la salida ahí Ábalos, la pelota en los pies de Hermosilla, que está jugando ahí como un libro, Miguel. Sí, señor, como un libro está Hermosilla ahí dentro de su área, cada pelotazo que recibe. Bueno, ojalá que el 12 de octubre tenga vista y bueno, aproveche esta salida de medio campo del cuadro del arquero de Ovetense. Y ganó el rebote del 12 de octubre, la tiene Ovejero, la pica larga para Fabricio, que ya lo cubre muy bien ahí. El jugador de Ovetense, Sandino Sosa, cae acusado de una falta, pero ya recupera nuevamente el 12 de octubre con Martínez. Martínez por abajo para Ovejero. Ovejero tocando para Fabricio. ¿Qué hace Fabricio? La tiene por ahí Sanabria. Quería escapar Sanabria, cae ya primero, ya recupera Ovetense. Chiriqui Electricidad apoyando la campaña del 12 de octubre. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, a pasito de la Antolina, la Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal dentro del mercado municipal. Acusando el 12 de octubre, ahí no podía Ábalos, ya pierde el balón con Blas Irala. Ábalos que lo toma, ahora girar la falta del jugador del 12 de octubre. Se le nota con falta de ritmo a Ábalos, le está ganando todo a Iralas ahí, no puede ganar el balón. Y aquí la impotencia y le comete la falta a Irala. Y señor, no tuvo que agarrar a Blas Irala. Ábalos, como decía, falta de ritmo que no tuvo el domingo pasado ante Guaireña. Y lo está pagando. Claro, varios partidos sin ritmo, Ábalos, el jugador del 12 de octubre, por eso este agarrón que lo tuvo a Blas Irala, el jugador del Oviedo. Está pasando por ahí, Ovetense cae el jugador Albirojo, pero ya estaba ahí atento para ir, la revienta larga, la baja por ahí, Blas Irala la domina en su campo de juego, que la levanta, dando para Jiménez. Jiménez que la baja por el lado izquierdo, descabezadamente Jiménez enviando para su portero, Blas Hermosilla. No se anima mucho tampoco en arriesgar en salir Ovetense, Miguel. Y bueno, está simulando para salir el cuadro el dueño de casa, está jugando en su área entre Irala y el arquero Hermosilla. También con muchas imprecisiones ahí Martínez, que no podía recuperar nuevamente el cuadro de Ovetense. Creo que esto hay que aprovechar, Cristaldo, hay que presionar, hay que apretar, hay que poner gente en ofensiva. Y señor, hay que poner gente más rápida a la parte ofensiva, sabiendo que prácticamente este equipo ya empieza a defenderse con eso, ¿verdad?, de jugar con su arquero. Señor, va teniendo a Hermosilla ahí, va saliendo desde su área el portero de Ovetense, Adolfo. Doctor Manuel Román apoyando la campaña del 12 de octubre. Alicia Granado, Centro Integral en Capiatá, Horacio Proyecto 2020. Que de que corresponde al cuadro del Vinojo, la tiene por ahí el jugador de Ovetense, corre por ahí, era el número 10,
Riveros, la pelota se viene adelante por un costado. Ahí saque manos nuevamente corresponde al elenco de Ovetense. Concejal Lucho Salinas, apoyando al 12 de octubre, Pancho Gourmet, Virgen Rosario, esquina calle 8, Refrigeración San Antonio, en kilómetro 29,5. Revientó ahí Navarro, recupera nuevamente Paredes, el otro costado entregando para Oscar Núñez, a ver qué hace Núñez, la bajó muy bien, Oscar Núñez quiere escapar, ya le quitaron el balón, mientras que se acomodaba Oscar Núñez para poder avanzar, ya le puntaba el balón, ya recupera Ovetense, va saliendo por ahí Ovetense con Ledesma, entregando por ahí, quería también el jugador Rojas, ya perdió Rojas, recupera el 12, la sacó Núñez por un costado. Está costando a Núñez también, Miguel. No, le está costando a Oscar Núñez su salida, se enreda con el balón y eso es lo que decíamos recientemente. Entre Ávalo y Núñez, el falta de ritmo lo está pagando en este momento. Sí, señor, la tiene el Perado Jiménez en su campo, va saliendo el elenco Ovetense. Va saliendo por ahí Navarro que le saca por un costado. Ya está la línea que corresponde al cuadro del 12 de Adolfo. Lavadero Juan Román, calle Gilberto Rodríguez, casi Virgen Rosario, Alicia Granado, Centro Integral en Capiatá, Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal dentro del mercado municipal. El saque de costado lo cumple Fabricio Sanabria, no podía por ahí Ovejero, de cabeza lo sacaba Jiménez por un costado, otra vez saque mano que corresponde al cuadro itagüeño. Agua mineral La Encarnación, fuente de vida, Centro Médico de Odontología Corazón de Jesús, atrae el doctor Víctor Hugo Salinas, apoyando al 12 de octubre. Ovejero que la aguanta de taquito por ahí, no llegaba también Martínez, recupera el momento Ovetense, entregando por ahí, la quiere el jugador revienta Jiménez, larga arriba, Navarro la cobertura, la saca, la revienta por un costado. Ahí saque de manos en el ataque que corresponde al cuero rojo. Fábrica de helado Rocío, de Roberto Noa en Costa Dulce, Itaguazú, bodega El Gordo en Pocherito, ferretería Villas Boa. Ahí encontrará los mejores artículos para la ferretería, atendido por su propio dueño en ferretería Villas Boa. En la cobertura de Navarro que la saca, no se complica por un costado y saque manos nuevamente que corresponde al cuadro Ovetense. Otra vez ahí cerca el banderín que corresponde al elenco de Ovetense. Comercial de IB, venta mayorista y minorista, entrega a domicilio. Comercial de IB a pasito del mercado municipal. Se le escurre el balón por el bajo del botín a Wilson Rojas que quería dominar ahí en el área. Hay saque de meta que corresponde al 12. Licenciada Gloria Salinas, apoyando el deporte itagüeño. Lavadero Juan Román, calle Gilberto Rodríguez, casi Virgen Rosario, Lavadero Juan Román. La pelota larga arriba también, sin mucha repercusión, llega a Hermosilla, tiene cabeza entregando para Jiménez, llega saliendo el capitán Jiménez entregando para Hermosilla, entrenamiento de retrocede para su portero Hermosilla. A ver qué hace el portero, saca el pedazo de algo arriba hacia el campo del 12. Seguía por ahí Sanabria, la baja bien, estaba Navarro, revienta como puede Gustavo Navarro. El pelotazo, el balón que va a caer al otro costado y saque de mano que corresponde al pueblo de Oviedo. Doctor Huguito Nogués, proyecto 2020, refrigeración San Antonio en kilómetro 29,5, agua mineral La Encarnación, fuente de vida, próximamente fábrica de hielo en agua mineral La Encarnación. Hay cambio en el 12, Miguel. Sí, señor, primera modificación del cuadro itagüeño, entra con la 15 Armando Torres y se retiró con la 8 Oscar Núñez. Primera modificación del 12 de octubre. Tenemos 15 para Armando Torres, se retiró Oscar Núñez con la 8. Exactamente lo que estábamos diciendo para poner gente más rápida, más hábil ahí arriba, Miguel. Creo que justamente también nosotros estábamos indicando, ¿verdad? Por el falta de ritmo de este jugador, Oscar Núñez, tuve que hacer la primera modificación el 12 de octubre. Señor, ahí le va a dar más trabajo, lógicamente, el jugador Armando Torres a la defensa de Oviedo. Novedades Pacha, bazar, mercería, regalos en general en Novedades Pacha. Un saludo especial también para la señora Aña Teresa que siempre nos sintoniza, Jorge. Sí, señor, un saludo entonces para la familia Palacios en la zona del mercado que están en sintonía, está en la 101.7. FM. Bodega El Gordo en Potrerito, Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal dentro del mercado municipal de Itagua, Chiriquí Electricidad, apoyando la campaña el 12 de octubre. Un saludo para Saturnino Dávalos, excelente trabajo, amigos, dice. También para Jazmín Salinas, fuerza agradecida a traer la victoria. A Plinio Caroso también, que está siguiendo la página de Itagua FM. Ferretería Palacio, de la señora Pilar Roa, apoyando el 12 de octubre. Doctor Huguito Nogués, proyecto 2020. Pancho Gourmet, Virgen Rosario, esquina, calle 8. Sí, señor, va teniendo ahí Navarro que revienta la pelota por un costado. Va a ser que mano que corresponde al cuadro ovetense en ataque. Vamos con el tiempo de juego.
Tiempo de 13 juego. minutos ya de esta primera etapa y el marcador, como te dice, que el 12 de octubre van empatando 0-0 ante el cuadro de Oviedo Fútbol. Presentado por AM Autoimportación y el marcador que lo presenta Plástico Itagua, Jorge. señor, van empatando aquí el 13 de octubre 0-0. Bueno, cayó un poco el juego, Miguel. Claro, cayó un poco el ritmo de juego de estos dos equipos. El Oviedo Fútbol Club se iba con todo, bajó más ahora el rendimiento tras la salida del jugador de Bogado, también la de Mena, y ingresando a estos jugadores después. Y bueno, vamos a ver cómo se arregla el 12 de octubre con la inclusión del primer cambio de Torre en la parte ofensiva del cuadro itagüeño. Tiro libre que corresponde al cuadro de Ovetense, innecesaria falta. Ahí en el sector sobre el avance izquierdo. Cerca la banca el 12, tiro libre. Encargados por ahí está Mena, también está el 18 Sandino, el centro envenenado. El balón enroscado en las manos del portero Camposano, que ya sale rápidamente con Barrio. Por ahí Víctor Barrio se entregando para Torres. Torres que lo tiene a ver quién escapa. Torres la pelota que le bota. El jugador Mena es el número 10, digo bien. Dineros. Ahí saque de costado que corresponde al pueblo del 12. Novedad de Despacha, Bazar Mercería Regalo en Novedad de Despacha, apoyando al 12 de octubre y esta cobertura. La peinada de Ovejero lo llegó ahí Armando Torres. Por poco, algunos metros, poco atrasado Armando Torres. Buena la elaboración aquí, la salida que corresponde a Ovetense. Licenciada Gloria Salinas, apoyando el deporte itagüeño. Horacio Proyecto 2020, Electrónica Total SRL, a pasito el 12 de octubre. Recuperalmente el 12 de octubre con Paredes, dando para Medina para varios para Medina, pelota larga, arriba para Torres, saca de cabeza como puede el defensor de Ovetense, irá la transmisión del balón, círculo central entregando por abajo, la tiene por ahí el jugador Sandino Sosa, Alcácer Sosa, por el costado derecho Lario, nuevamente el pase al vacío para Ramos, quería el centro, la pelota que le bota a los jugadores 12, ahí tiro de gira, córner para Ovetense. AM Autoimportación, Avenida Japón, casi calle 2, importación directa de Japón y Corea de vehículos 0 kilómetros y usado. Por la preferencia con cada vehículo regalamos con una batería con garantía, financiación propia en AM Autoimportación. Corner para el cuadro local, Daniel Centro, saca de cabeza Villa Mayor, recupera Ovetense ahí en la cabecera del área, el remate desviado, menos mal, salida para el 12. Saludo especial para el amigo Adrián Cantero que nos está sintonizando de la Argentina, Jorge. Saludos entonces para los compañeros que están en sintonía, desde la página de FM, desde el extranjero, cuidado, ahí casi se equivoca Pablo Medina, estaba atento Camposano, la revienta larga arriba, la pelota que se va a poner por un costado, presionado un poco también Camposano, después el pase un poco lento del capitán Pablo Medina, Adolfo. Recordemos rápidamente también, Jorge, que esta tarde tenemos la semifinal de ida, en este caso en la cancha del 12 de octubre, entre el conjunto deportivo San Rafael versus Olimpia y del estadio de la Unión Guaraní Esportivo Itagüeño versus General Díaz. Cobertura total de la 101.7 Itahuapotí FM. Sí, señor. Como está acostumbrado, la 101.7 Itahuapotí FM, la cobertura completa, el mejor y mayor equipo deportivo, el equipo deportivo permanente de la ciudad de Andotí. Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal dentro del mercado municipal de Itagua, lavadero San Agustín de Marco Galeano, a pasito de la Antolina, la cooperativa El Agua Azul Limitada, en Areguá, creciendo juntos. Vamos al tiempo de juego, Miguel Adolfo. Tiempo de juego presentado por AM Autoimportación y el marcador que lo presenta Novedad Despacha. 35 minutos ya de esta primera etapa. Licenciada. Señor, sigue el marcador 0-0. Aquí en Estados Unidos, cuidado en el rebote, ahí recupera Ovejero, entregando muy bien para Martínez, está habilitado. El casi Martínez saca el centro por abajo, el remate. ¿Qué pasó con Ovejero aquí? Increíble lo de Ovejero, que mira a otro lado, el balón que le queda abajo de los pies y comete falta, dice, al caer. No está fino Ovejero, Miguel. No está fino, hasta se ganó una tarjeta amarilla después de esta jugada que fue a atropellar al arquero Hermosilla. La llegada del 12 de octubre y bueno, no trae tantas consecuencias para el gol al cuadro itagüeño. Bueno,
Sentido Hermosilla, que se van a dar unos segundos importantes, Adolfo. Frutería y verdulería Dos Hermanas en kilómetro 29. Fruta fresca y verdura fresca de primera calidad en Dos Hermanas en kilómetro 29. Sí, señor. Siendo atendido ahí el portero experimentado también, Hermosilla, Adolfo. Bodega El Gordo en Potrerito. Ferretería Villaboa con los artículos de primera calidad y la mejor atención por su propio dueño en Ferretería Villaboa. Bueno, ya la última parte, esta primera parte entonces, donde el 12 de octubre ha tenido también sus llegadas importantes, faltó esa puntada final para aprovechar la ocasión. Al momento creo que tampoco se anima mucho Ovetense, Miguel. Y bueno, no nos animamos tanto ahora los primeros minutos de este compromiso. El cuadro Ovetense se fue con todo y bueno, bajó totalmente su rendimiento tras la salida de estos jugadores citados verán el cambio. Y el 12 de octubre no aprovechó la oportunidad, no aprovechó la tanta oportunidad que tiene a través de Ovejero, jugador que tiene la oportunidad ya para el tanto de gol. Se nota a lo lejos, ¿verdad? El rendimiento, el descanso que tuvo Miguel Ángel Ovejero en el 12 de octubre, por eso no pudo definir el fino que tiene este jugador para definir alguna jugada que le costó varias jugadas ya de llegar al tanto del 12 de octubre. Ovejero jugó todos los partidos el domingo, anterior también jugó. Y bueno, jugó todos los partidos, ¿verdad? Anda flojo. Anda flojo, ¿verdad? Inclusive ha pasado ante Huereña, llegó al tanto del descuento del cuadro itagüeño, pero ahora está demostrando, ¿verdad? No sabemos si es por el frío, y bueno, si este fue por el frío, todos los jugadores habrán sentido, pero no tuvo la finalidad que tuvo anteriormente Ovejero de llegar tanto, por eso le está costando bastante de llegar al tanto del cuadro del 12 de octubre a través más de Miguel Ángel Ovejero. Bueno, ya se venía la queja también partido anterior por el trabajo, ¿verdad? De Ovejero, que por ahí sirve para hacer la marca, pero hasta ahí, ¿no? Mucho, de repente tampoco aprovecha las ocasiones, algunos que otros goles que ha convertido, aquel golazo, por ejemplo, en Iteño, y después poco y nada, lo que demostró Ovejero hasta el momento. Pero la confianza de Cristaldo justamente ante el delantero chileno. Ábalos, que está recuperando el ritmo nuevamente después de no haber jugado un par de partidos prácticamente de titular. Lo había hecho muy bien también en cancha de Iteño, donde le saltó bastante su juego. Y después quedó un poco congelado. Quedó congelado Miguel Ángel Ovejero, tanto demostrado, ¿verdad?, en los primeros compromisos del 12 de octubre, luego va cayendo de rendimiento, y la banca también está la de Héctor Villamayor, que está mirando. Bueno, creo que va a gustar el ingreso de Héctor Villamayor ya en instante del cuadro del 12 de octubre. Ahí la pelea, Ábalos gana la posición, Irala está entregando, descargando para el compañero que ustedes quieren sacar de largo arriba, las queridas por ahí, el jugador le deja más revienta como puede, gran trabajo ahí de Navarro que le está sacando todas, que bueno, que corresponde a Ovetense. Novedad despacha, Bazar Mercería, regalo en general, acompañando la campaña del 12 de octubre, novedad despacha. Saque de costado que corresponde al elenco, albirrojo, es el encargado ahí, Britis. El balón que va cayendo en el área del 12, saca de cabeza Navarro, la corre por ahí Ábalos, la alcanzó Ábalos, corre, picó muy larga, la tiene Ábalos, alcanza Ábalos, quiere escapar. Muy buena la marca ahí, muy anunciado el avance de Ábalos, Miguel. Sí, señor, muy anunciado lo de Ábalos, hace una corrida impresionante y luego se queda nuevamente algunas marcas fuertes, ya se queda el jugador Ábalos del 12 de octubre. Muy fácil para el lento marcador Jiménez, lo que hizo Ábalos. Aquí falta, otra vez ahí, la línea que divide el campo de juego. Ahí tiro que corresponde a Ovetense. Rápidamente, Jorge, recordemos también que hoy domingo 7 de julio, a partir del mediodía, tenemos el homenaje a Pepe Sarmiento con más de 20 grupos invitados en el Club Social Itagüeño con asado a la estaca a partir del mediodía. Recordemos, homenaje a Pepe Sarmiento, apoyado por la 101.7. Sí, señor. Bueno, comprarnos el asado, Adolfo, puede llegar ahora ahí del estadio. Vamos a comer con Miguel. No, eso ya está ya, Jorge, ahí en la puerta del 12 de octubre. Nosotros ya le esperamos allá con ese agasajo. Muy bien, el avance de Ovetense, saca como puede, revienta Navarro,
Recupera Ovetense con Girala, entregando la tiene por ahí el número de Rivero, por así, cuidado, remate bajo ahí, no podía Mena, la pelota que rebota mejor el 12, tiro de esquina para Ovetense, ahora sí llegó bien Oviedo, ¿no? Claro, llegó bien el cuadro dueño de casa a través de Mena el cruce, ahí la atropellada y bueno, ahí está la anticipación de Barrio para echar al córner esta llegada del cuadro dueño de casa. Señor, otro tiro de esquina para el cuadro de Ovetense, siempre por ese mismo sector se lance derecho, en el centro, primer palo, cuidado, saca de cabeza Navarro, a ver, cuidado en el rebote ahí, no llegaba Paredes, está ganando todo el anticipo, Ovetense, otra falta nuevamente sobre el jugador de Ovetense, sobre Carlos Mena, ya la falta del Chino Barrios, tiro libre para Ovetense. Bodega El Gordo en Pocherito, Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal dentro del mercado municipal de Itagua, Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Ferretería Palacios, apoyando la campaña el 12 de octubre. Señor, el tiro libre que corresponde al cuadro ovetense, en forma oblicua al arco de Campuzano, encargada ahí el cuadro ovetense, el balón que va a caer en el área de Campuzano, ojos bien abiertos, autoriza Franco, se ve en el centro, arriba la peinada de Irala, cuidado, el rebote saca medias ahí como podía, Barrios revienta, el jugador ovetense saca por un costado, en su afán de rematar al arco, saque de mano para el 12. Gym Center en kilómetro 20, Capiatá, concejal Lucho Salinas apoyando el 12 de octubre. Pancho Gourmet, Virgen Rosario, esquina calle 8. Muy bien, saque de costado, responde al cuadro del 12 de octubre en su campo, no podía Vejero, recupera Jiménez, revienta el área, balón arriba, Navarro de cabeza, otra vez que le va a sacar ahí por un costado, la va a reventar Fabricio Sanabria, la penada de Martínez, otra vez recupera Ovetense con Irala por abajo, entregando el jugador Riveros que buscaba al compañero, el jugador, el número 18, Santino Sosa, revienta como puede Navarro nuevamente por un costado, ahora sí, está defendiendo el 12 de octubre que no está pudiendo salir Miguel. No puede salir de este avance de que tiene el cuadro dueño de casa. Ojalá que concienticen los jugadores que este un partido de 3 puntos que tiene que ir por delante a medida que el Ovetense va ganando posición. El 12 de octubre gana con infracciones para poder atacar a los jugadores de Ovetense. Ahora en este momento se gana la tarjeta amarilla Juan Villamayor del cuadro del 12 de octubre. Está una jugada fuerte en perjuicio del jugador de Ovetense. Qué mal que fue ahí Villamayor de atrás, le da en el pie de apoyo el jugador de Ovetense, gana la amarilla. Están llegando tarde a la pelota y a la jugada. A los jugadores del 12 están cometiendo las faltas de repente innecesarias y también muy riesgosas. Otro tiro libre, casi del mismo sector del anterior. El balón que va a caer en forma oblicua para el área de Campuzano. Acentos, la defensa del 12. Van todos, salió al centro. Campuzano con los puños. Ya había falta sobre el portero ahí, sobre el Campuzano, el choque también cayó Navarro, lo anulado, dice Franco, menos mal, salida para el 12. Comercial de IV, mayorista y minorista, entrega a domicilio en Comercial de IV, a pasito del Mercado Municipal de Itagua, Electrónica Total SRL, a pasito del 12 de octubre, Ferretería Palacio de la señora del Pilar Roa, apoyando la campaña del 12 de octubre. Pelotazo largo, arriba de cabeza no podía, era Ábalos, ya va saliendo nuevamente la defensa de Ovetense, otra falta ahí, esta vez de la falta de Pablo Medina, el jugador de Ovetense en el sector, recámara de Oviedo, y constantemente están recibiendo la falta, Miguel. Y bueno, constantemente están recibiendo falta fuerte, en perjuicio de sus jugadores, y bueno, el 12 de octubre se está defendiendo en estos últimos segundos de este compromiso. Cuidado que se pasó Villamayor ahí, pero ya estaba abandonado la jugada en posición adelantada. Estaba entonces Ledesma. No midió bien la jugada Villamayor, que casi lo deja descolocado a su compañero Navarro. Hacer salida que corresponde el 12. Lavadero Juan Román, aspirado y lavado en general en Lavadero Juan Román, calle Gilberto Rodríguez, casi Virgen Rosario, doctor Manuel Román, apoyando el 12 de octubre. Vamos al tiempo de juego, Adolfo. Tiempo de juego presentado por AM Autoimportación y el marcador que lo presenta Florería Franco, Jorge. Al remate de Ovejero, otra vez Ovejero.
que no puede acomodarse, no le puede sacar un buen remate. Qué gran jugada la de Armando Torres por el costado derecho, izquierdo y bien, dejó pagando su marcador, el pase Tománete para Ovejero. Nunca se acomodó Miguel. Nunca se acomodó el jugador Miguel Ovejero. El pase correcto, el pase de Armando Torres, ganó la posición y bueno, nunca se acomodó el disparo fuerte y débil del jugador del 12 de octubre. Trae una llegada para el cuadro itagüeño. Y aquí otro avance prometedor, nuevamente la contra del 12, ya estaba todo anulado, en posición adelantada para Ovejero. La jugada era por la derecha para Martínez, para abrirlo ahí, para que entre habilitado y lógicamente buscar mejor aprovechamiento del ataque ya Fernando. Entonces, Frutería y verdulería Dos Hermanas en kilómetro 29, frutas y verdura fresca de primera calidad en Frutería y verdulería Dos Hermanas en kilómetro 29. La marca de Navarro, ahí trababa, saca de vienta, Torres también pega en el foro betense, ahí saque, salida y corresponde al elenco albirojo. ¿Hasta cuánto jugamos, Miguel? Hasta los 49 ya se van jugando los primeros minutos, ya de cuánto, ya tenemos 47 minutos ya de esta primera etapa. Señor, marcador en blanco, 0-0 aquí entre Ovetense, 12 de octubre, ya tuvo ocasiones importantes el 12, también ya lo tuvo Ovetense, ambos que han desperdiciado sus ocasiones. Veremos si en la segunda, el 12 por lo menos, puede aprovechar, ya la puede embocar para que justamente pueda por lo menos tener la posibilidad de llevarse los 3 puntos hoy aquí. O un empate no estaría mal también, Miguel. Sí, creo que un empate no estaría mal en el 12 de octubre llegar, pero es importante llevar los 3 puntos aquí de Oviedo. Claro que sí, así es. Cuando los clubes están así en momentos críticos como lo de Ovetense, hay que aprovecharlo. Sí, claro, hay que aprovechar, porque se va con todo el cuadro, el dueño de casa para este compromiso. Va saliendo nuevamente nosotros, recupera Barrios, entregando para Torres, este que escapa, engancha bien Armando Torres, pero ya estaba bien la marca, y la ganó nuevamente, que viene ahí lo de Armando Torres, 1, 2, 3, falta, sí, falta fuerte sobre Armando Torres, amonestado el número 18, Sandino Sosa, dejó 1, 2, 3, 4 por el camino Armando Torres, habilidoso, lo que está jugando muy retrasado también, Miguel. Y bueno, muy retrasado está jugando Torres, tiene que tener esa oportunidad de ir más adelante para que pueda tener más posibilidades del cuadro del 12 de octubre. Muy retrasado porque también Ovejero muy retrasado, por eso esa definición nunca va a llegar al 12 de octubre. Sentido Torres en el círculo central, está siendo atendido el delantero del 12, Adolfo. Novedades Pacha, Bazar Mercería, regalo en general acompañando la campaña del 12 de octubre. Novedades Pacha, Ferretería Palacios apoyando al 12 de octubre. Refrigeración San Antonio en kilómetro 29 y medio. Sol radiante aquí en la ciudad progresista del Coronel Oviedo. Una mañana espléndida y bastante fresca también cuando llegamos aquí, Miguel, Sí, señor, una mañana muy fría, soleado también aquí en Coronel Oviedo, en este estadio del Juventud Ovetense. Y bueno, digamos en perfectas condiciones. Sí, señor. Bueno, el tiro libre, pelota solar de arriba de Juan Villamayor, la cabeza de Ovejero ahí bajando, no podía sacar la defensa. El cuadro de Ovetense, cuidado de Mati, ¡golazo! Torres, qué golazo, señores. El balón se le vino a la media luna y lo pega así como venía el balón. Se cruza la parte interna del travesaño y queda adentro. Quedó clavado Hermosilla. Cuando el árbitro tenía el silbato en la boca, Armando Torres hita el gol para el 12 y dice Franco, los vestuarios, la ventaja para el Politabueño. Armando Torres apenas renqueando, estaba ahí recuperándose después de la falta. Le pegó Armando Torres y golazo. Es el turno 1, Ovetense 0. Y terminamos el partido, Miguel. Sí, señor, sobre los 49 minutos ya de esta primera etapa. Similitud a aquel gol que hizo ante el Trinidense, el jugador Armando Torres. No tenía posición de llegar en el área, pero
era Martínez y también era de Torres, el segundo tanto, ¿verdad? Pero decíamos, no tenía esa posición dentro del área, y bueno, de lejos, una jugada de emboquillada, nada pudo hacer Hermosilla, que estaba adelantado en su arco, ya lo estaba mirando de reojo Torres, y bueno, el disparo suave de Cucharita, y ahí está, el tanto que el balón pegó por el travesaño y se incrustó en el arco. La primera llegada neta de gol, y el gol lo hizo el 12 de octubre, ya transcurría los 49 minutos de esta primera etapa. Y tenía que animarse nada más, jugar el 12 para pegar el arco y buscar la posibilidad, como no lo estaba aprovechando Ovejero, lo hizo Torres, Armando, que acaba de recibir una falta, acaba de ser atendido, llegó la jugada, el centro aquí le sacaron a medias, y Armando Torres que lo pegó así como venía para el golazo, señores, y para llevarse la victoria en estos primeros 49 minutos del juego, aquí en el 93 Unidos, gana el 12 de octubre por 1-0, Adolfo. Así mismo, Jorge, tremendo gol nuevamente de Armando Torres en este caso, que se está caracterizando ya hacer goles de media distancia, y yo diría hasta merecido el triunfo parcial del 12 de octubre por lo que se estaba viendo en el trámite del partido, compañero. Sí, señor, así mismo. Ya lo veníamos reclamando que desperdició varias ocasiones. Golazo de Armando Torres, señores. Con esto vamos a descansar también nosotros algunos minutos para ver la segunda parte, donde está ganando aquí el Córdoba Itagüeño. El último suspiro lo hizo Armando Torres con un golazo justamente que queda para encuadrarlo, ¿no? Sí, para una postal. El golazo de Armando Torres gana el 12 1-0. Así mismo, Jorge, se fue los primeros 45 minutos entre el 12 de octubre y Ovetense Fútbol Club con el triunfo parcial del conjunto itagüeño. 12 de octubre, por lo tanto, está trayendo momentáneamente, ¿verdad?, 3 puntos vitales de la capital del trabajo, específicamente del 5º departamento de la ciudad de Coronel Oviedo. Dentro de unos minutos ya vamos a estar en contacto otra vez con los compañeros de Coronel Oviedo. Reiteramos rápidamente para cumplir también con nuestro auspiciante que en la tarde de hoy transmisión en simultáneo, las semifinales entre el conjunto deportivo San Rafael versus Olimpia, a disputarse del Estadio del Club 12 de octubre, y de la cancha de la Unión Guaraní entre Sportivo Itagüeño versus General Díaz. Cobertura total nuevamente de la 101.7 FM Itagua Potillo FM a través del grupo Itagua Deportivo. Cumplimos con los auspiciantes, Carlitos. Esta es la radio que suena fuerte. Más variedad de música. Las mejores programaciones. Estamos siempre cerca tuyo. 101.7 Itahuapotí FM. En Punto Farma, este martes 9 de julio, tus compras lo haces con las tarjetas de crédito Itaú. Llega el día Itaú a Punto Farma. Este martes 9 de julio, al realizar tus compras y pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos este martes 9 de julio en todos nuestros puntos del país, porque estés donde estés, hay un Punto Farma cerca tuyo. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Todos en la vida tenemos momentos especiales, momentos que no se repiten. Bautismos, 15 años, graduaciones, bodas. Para que tus recuerdos permanezcan para siempre, te invitamos a conocer Casona Aguilera Eventos, un lugar donde hacemos tus sueños realidad. Casona Aguilera Eventos, Teniente Esteban Adolfo Martínez, 188 Itagua. Llámanos al 0991-200-440. Casona Aguilera Eventos. Hacé tus sueños realidad. Un silencio que rompe en el aire, un violín, es tiempo de vivir. Domingo 7 de julio, homenaje a Pepe Sarmiento. Cuando en Itagua llega la mañana. Club Social Itaugüeño, almuerzo show, asado a la estaca y desfile de grandes artistas. No puedo vivir sin ti, ¿por qué será?
desde las 12 horas, porque él fue y sigue siendo parte de nuestra historia. Homenaje a Pepe Sarmiento. Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Ofertas de mitad de año en Electrofácil. Aires acondicionados Tokio de 12.000 BTU, portátil, bajo consumo, frío y calor, mini cuotas, 160.000 guaraníes. Y Tokio 12.000 BTU, Swing Suede, mini cuotas, 134.000 guaraníes. Llama al 021-519-0000. Con Electrofácil, hallarse es más fácil. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Sueño con un jardín con muchas flores, una habitación principal y 2 para mis hijos, una sala comedor, ampliar la cocina y un quincho donde compartir con la familia y amigos. Despertate y deja de soñar. Con el crédito de vivienda de Cooperativa Capiatá, tu casa propia ya es una realidad. Podés acceder hasta 50 millones sin garantía hipotecaria o 250 millones con garantía hipotecaria al plazo de 8 años con tasa del 14% para adquisición, construcción, terminación, ampliación o refacción de la casa de tus sueños. Para más información, comunícate al teléfono 0228-634.000 o visitanos en Casa Central o en nuestras sucursales. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Pino Leche, limpia bien, huele bien. Pino Leche, limpia bien, huele bien. Higiene y frescura en todo lugar. Limpieza y fragancia para el hogar. Pino Leche, limpia bien, huele bien. Pino Leche, limpia bien, huele bien. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, 42 años en cada etapa de tu vida. Hablar de Kenton es hablar de respaldo, de calidad, de repuestos garantizados y de cuotas bajas. Aprovecha ahora y llévate la Blitz en cuotas desde 199.000 guaraníes, la GL 150 en cuotas desde 249.000 guaraníes o la Dakar 150 en cuotas desde 345.000 guaraníes. Conoce los otros modelos con cuotas bajas acercándote a una de nuestras sucursales. Sucursal Itauguá, teléfono 0986-336236. La Parada de Lo Hincho. La Parada de Lo Hincho te espera en su nueva dirección en Cabo Gilberto Fernández y Cerro Corá. Como siempre, con el más delicioso asado de costilla, vacío, costilla de cerdo, peseto, matambre, lengua, cupín pollo, chorizos y guarnición. Te esperamos con la mejor atención todos los sábados y domingos, desde las 11 horas hasta la medianoche. Además, servicios especiales para acontecimientos sociales. Consultas y reservas al 0983-796470. La Parada de Lo Hincho. Nueva dirección, Cabo Gilberto Fernández y Cerro Corá, frente al Olimpo Hotel. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar,
Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece, en Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua, Casa Pedrito. Distribuidora La Alegría Multimarcas, distribuidora de Coca-Cola y Cervepar, todo lo que necesitas para ese evento especial. Además contamos con insumos para pizzerías, cajas de pizzas, plásticos en general, embutidos, ochi y guaraní. Estamos a tu servicio las 24 horas en kilómetro 30 y medio, camino a Potrero, barrio 6 de enero, teléfono 0294-220-483 y 0294-220-855, celular 0981 989 148 y 0981 376 777. Distribuidora La Alegría Multimarcas. Distribuidora La Alegría Multimarcas. Laboratorio de Análisis Clínicos San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hematología, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Además, análisis especializados con las incorporaciones de nueva tecnología en el perfil tiroides, marcadores tumorales, perfil alérgico. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail, exámenes básicos adicionales y anuales para trabajadores de empresas, según código laboral. Atiende de lunes a viernes, de 6:30 a 19 horas, sábados de 6:30 a 17 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio fue totalmente adaptado a las nuevas normas de seguridad del paciente. Compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicio. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2, Itagua. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Muy bien. Gracias, compañeros. Ya retornamos para el segundo tiempo, aquí desde Ovetenses Unidos, donde gana el 12 de octubre por 1-0 con un golazo de Armando Torres. Vamos a ver el cuadro itagüeño. Ante el balón, Ábalos. El árbitro dando las indicaciones justamente de sus asistentes. Está todo listo, también la televisación. Ahí va a indicar justamente el veedor, en este caso sería, ¿verdad? Ahora sí, autoriza el juez. Comenzó el segundo tiempo. Para Itagua Deportivo relata Jorge Villalba. El pelotazo largo arriba de Pablo Medina, que no podía poner el mando Torres. La pelota se pone por un costado. Está quemado que corresponde al elenco de Ovetense. Sin cambios, esta segunda etapa, Miguel. Y señor, sin cambio para esta segunda etapa. Ya los cambios anunciados. Y bueno, no se entró en el mismo equipo que hubo en el primer tiempo tras el ingreso de Torres. Así es, el 12 que se quedó ahí dentro del campo de juego para pasar los 15 minutos de entretiempo. Y señor, aprovechando este radiante sol que estamos teniendo aquí con el estadio de los Ovetense Unidos. Señor, hay falta, pelota para Tigre que corresponde al elenco itagüeño. 3/4 de cancha, se avance izquierdo el encargado Marcelo Paredes, que ya coloca el balón, el número 5 al 12. Y el libre que corresponde al elenco itagüeño. Vamos a ver si aprovechamos ya de iniciada para esta segunda parte. Autoriza el juez Franco. Sale el tiro libre de Paredes. No está sola en el otro sector. Salta por el mayor que no podía con los puños apenas sacar el Mosilla. Cuidado. Por poco se complica ahí. Nadie estaba atento. Ya sale rápidamente. Ovetense, cuidado. Espalda de Medina. Corre por ahí el jugador de Ovetense. Falta de Pablo Medina. Falta y expulsado. Tarjeta roja para Pablo Medina. Increíble aquí cómo le ganó las espaldas a Medina. Wilson Rojas. Se le complica todo al 12 ahora. Queda con 10. ¿Qué marcó el asistente? Tiro libre. Que fuera del área fue la falta del jugador Medina. Este juicio del jugador. Y penal. Y pide penal ellos porque fue fuera del área. Fuera del área. La falta evidente que fue fuera del área, pero los vino quieren penal. No fue penal, señores. El asistente con la falta, tiro libre peligroso.
al minuto nada más de iniciar la segunda etapa, el 12 que queda con 10. Increíble cómo le gana en velocidad Rojas a Medina, y que después, en su afán de detenerlo, lo ataja y después ya tropieza y cae encima de él. Y bueno, capitán Roja, mínimo 3 partidos. Sí, señor, en su primera inclusión en el 12 de octubre ya vio nuevamente la tarjeta roja y bueno, va a descansar unos par de partidos más. Pablo Medina, el capitán del equipo, y bueno, y ya se prepara para ingresar inmediatamente Héctor Villamayor en el 12 de octubre. Qué pena por Pablito, que tiene su oportunidad de titulares del Vamos, delante del 12 de octubre, peligroso tiro libre que corresponde al elenco ovetense, ahí pisando la media luna prácticamente sobre el avance derecho del cuadro Alerojo. El tiro libre para el cuadro ovetense. Está por ahí el número 18 también. Hablamos de Sandino Sosa, el que le va a pegar. Ya dejó Ledesma. Sosa el encargado. Vamos a sacarla, muchachos. Vamos a sacarla. El encargado Sosa va a autorizar Franco ahí, dando las indicaciones del área. Una pena la expulsión de Medina, pero podemos aguantar. Si este no convierte a Ovetense, por ahí podemos dar algún golpe. Autoriza Franco. Sosa se va con el remate. ¡El palo! ¡En el palo de afuera! ¡En el palo de afuera! Bueno, el remate de Sosa. Experiencia Ovetense, Miguel. Y bueno, desperdicia una magnífica oportunidad el jugador de Ovetense, trae disparo sobre la cabeza del área que pegó por el parante y bueno, y salió, se salvó el cuadro del 12 de octubre. Sí, señor. Vamos con el cambio de balón. Ingresa con la 10 Héctor Villamayor y se retira el jugador, vamos a conocer, Víctor Ábalos en el 12 de octubre. Sí, señor, se fue Ábalos con la 17. Ingresó Héctor Villamayor con la 10, el cambio rápido que hace así Cristaldo, la pelota larga arriba de cabeza, la quería poder Irala, va cayendo el otro sector ahí, la cubre el jugador Rojas, había mano, dice, de Rojas, va a ser salida que corresponde al elenco 12. AM Auto Importación, Avenida Japón, esquina calle 2, importación directa de Japón y Corea de vehículos 0 kilómetros y usado, financiación propia, entrega mínima por la preferencia con cada vehículo. Regalamos una batería nueva con garantía en AM Auto Importación. Qué mal que me dio Medina ahí en la cobertura para ganar la espalda del jugador del 12 de Ovetense. Sí, señor, mal fue la posición de Medina, esta jugada. Bueno, le costó la expulsión porque se iba con todo el 12 Ovetense para su gol. Y bueno, una larga salida y le ganó la posición a Medina, que tuvo que recurrir con esta falta y le costó también la expulsión. Va saliendo Hermosilla tocando por ahí por abajo, haciendo el gol rojo, Chini para Irala que entrega para el compañero Divero para Irala, tocando el cuadro de Ovetense, tiene Sandino, quiere escapar en país Sandino, recupera el 12, toca para Villamayor, va saliendo Héctor, bueno, si no le tiene, Villamayor, cambio largo, el otro costado buscando, por ahí Armando Torres, a la cabeza con Juez Jiménez, entregando para el Chino Barrios, con el Barrios, velocidad y derecha por el balón, entregando para Armando Torres, habilitado, a ver qué hace Torres, se marca bien, escapó muy bien Armando Torres, se mete Torres, bien por Armando. Vamos a tocar el Armando, no complicaron, otra vez gana para Armando Torres, ahí quiere escapar Torres, y bueno, se entendió en la jugada Ovejero, que debía haber ayudado ahí Armando Torres, pero la pelota lleva saliendo Ovetense. Concejal Lucho Salinas apoyando el 12 de octubre, novedades Pacha, bazar, mercería, regalo en general, acompañando la campaña del 12 de octubre, novedades Pacha. Va saliendo mal ahí, se equivoca Villamayor, saque de costado que corresponde al elenco del 12 de octubre, va manejando por ahí, toca, el balón levanta, entrega en el sector Mena, el compañero que se está por el sector era el número 6 Benítez, más atrás del Jiménez, el pelado Jiménez tocando por el otro costado, ya saliendo Ovetense. Tiempo de juego presentado por AM Auto Importación, 7 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Florería Franco, Ovetense Unido 0, 12 de octubre 1. La pelota arriba, piedra de cabeza, Chino, por poco ahí
Se complica con el portero Campuzano, llegó con todo nuevamente, viene sobre Loja para apuntar a Miguel. Sí, señor, llegó con todo el cuadro Ovetense, ahí estaba la atenta mirada del jugador, el arquero del 12 de octubre, Campuzano, para recoger este balón. La pelota larga, arriba para nadie. Retrocede ahí el jugador Benítez para su portero Hermosilla. Hermosilla que sale con Jiménez, ya saliendo la tendencia por la girada. Cerca de se está virada, entregando para el compañero Chini. Chini va a sacar nuevamente para Hermosilla. Toca y toca Betense. Centro Médico y Odontológico Corazón de Jesús, atrás el doctor Víctor Hugo Salinas, apoyando el 12 de octubre. Ferretería Palacio de la señora Pilar Roa, apoyando la campaña del 12 de octubre. Lavadero San Agustín de Marco Galeano. Ya se fue ese balón. Ahí por un costado dice el asistente cuando Ovetense quería un avance por el costado izquierdo de Isaac Quemar, que corresponde al 12. Licenciada Gloria Salinas, apoyando el deporte itagüeño. Horacio Fernández, Proyecto 2020. Alicia Granado, Centro Integral en Capiatá. Revienta como puede ahí el capitán Navarro, que quedó con el brazalete, Miguel. Sí, señor, se quedó como capitán el central Navarro. Y bueno, vamos a ver cómo el 12 de octubre sostiene este avance del cuadro de dueño de casa. Bueno, ahora lo que el 12 tiene que hacer es por ahí esperar un poco al equipo betense y después contragolpear con los velocistas. Y bueno, y tiene que tener un jugador veloz para que pueda esperarle y salir con todo el 12 de octubre. Señor, va tratando el cuadro el Virojo con Jiménez, la tiene el capitán, el pelado Jiménez, a sacar el centro, no, se acerca por ahí también el compañero Rivero, pelotazo largo, arriba, no podía de cabeza, se mete por ahí Mena, levanta el balón Mena, Navarro de cabeza, saca como puede, ahí la complementa, Paredes, pelotazo largo, la corre por ahí Ovejero, en la cobertura, ahí estaba el defensor Chini, que la saca la devienta de sector, recupera nuevamente Villamayor, la levanta Villamayor, se pasa Ovejero, recupera nuevamente Betense, otra vez se levanta el balón en su sector, ahí estaba en la cobertura Villamayor de cabeza, otra vez enviando a Quiere, Ovejero, se pasa también, el delantero del 12 tenía Irala, entregando para Chini, este que va a comenzar la jugada. Doctor Manuel Román, apoyando al 12 de octubre. Lavadero Juan Román, dirección calle Gilberto Rodríguez, casi Virgen Rosario. Va teniendo Ovetense con Jiménez, Jiménez entregando para su compañero Sosa, Sosa que entregaba por ahí, la tiene Ledesma, la porta Ledesma para Sosa, el centro, muy pasado, por ahí la final, salida con el del 12. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, a pasito del Antolina, la Plástico, Itagua, kilómetro 30, sucursal dentro del mercado municipal de Itagua, Bodega El Gordo en Potrerito. Así lenta de Campuzano para el 12 de octubre. Tiempo de juego presentado por AM Auto Importación. 10 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Plástico Itagua. 12 de octubre 1, Ovetense Unido 0. De cabeza la bajaba Chile, volvió el sector, la pelea por el Villamayor, la apuntaba bien. Estaba jugada lícita de este Villamayor. Por ahí también Navarro, bien Navarro, falta sobre Navarro en la plancha, era el jugador Roja, dice, de cámara al público de Betense, ahí salida, corresponde al 12. Electrónica Total SRL, a pasito del Club 12 de octubre, comercial de IB, venta manorista y millorista, comercial de IB, a pasito del mercado municipal. Sí, señor, ahí tira el lío que corresponde al cuadro Itaúí, pelotazo largo arriba, muy pasado, ya se fue por el costado, ahí saque mano que corresponde al cuadro Betense en su campo. Pancho Gourmet, Virgen Rosario, esquina calle 8, Doctor Huguito Núñez, Proyecto 2020, Ferretería Palacio, apoyando la campaña del 12 de octubre. Hay que aguantar, muchachos, la tiene Chino, tocando por abajo, entregando por Ovejero, la aguanta por Ovejero, entregando más atrás para poner falta sobre Ovejero, amarilla, sí, tarjeta amarilla para Blas Irala. Él le dio una caricia por atrás a Ovejero, Miguel. Sí, señor, lo acarició a Ovejero ahí, el experimentado Blas Irala. Bueno, y se ganó de esta jugada la tarjeta amarilla, el número 7 del cuadro Ovetense. Sí, señor, es el segundo amonestado ya en Ovetense, ¿no? Sí, señor, es el tercer amonestado. Sí, es el tercer amonestado, el segundo amonestado del cuadro de Oviedo. Blas Irala y también lo tenía ya Sandino Sosa. Muy bien, Sandino. Era que le había hecho la falta a Armando Torres, después vino la jugada del gol para el 12 de octubre. Ahí tiene el que corresponde al cuadro Itagüeño, parece el encargado tocando por abajo, entregando para el Chino Barrio, que se apoya con Villamayor por arriba, Avenida para Chino Barrio, de cabeza gana bien, ya estaba toda anulada la jugada, está en posición adelantada, dice Víctor Barrio, salida para Betense. Novedad despacha, Bazar Mercería Regalo en general, acompañando la campaña del 12 de octubre. Novedad despacha, licenciada Gloria Salinas apoyando el 12 de octubre. Fábrica de helado Rocío de Roberto Noa en Costa Dulce, Itaboazú.
Y señor, va saliendo Jiménez, el capitán de Ovetense, está saltando arriba, cabeza la saca ahí, era Navarro, no podía, Héctor Villamayor, recuperadamente Ovetense con Jiménez, que se apoya por ahí con Ledesma, otra vez la tiene Jiménez y perdió rápidamente en los sectores, Villamayor que quería conectarse con Ovejero, recuperadamente Ovetense, presionando muy bien ahí en los sectores del medio sector, la tiene el cuadro Albirojo con Chini, transporta Chini, pasando el medio sector, entregando Chini para el compañero que tiene por ahí, pasa en la media vuelta, Riveros otra vez con el jugador Jiménez, del ataque, el defensor Jiménez entregó mal, imprecisión en Ovetense, menos mal, saque de mano para el 12. Agua mineral La Encarnación, fuente de vida, a pasito del Hospital Distrital de Itagua, Chiriquí Electricidad, apoyando al conjunto del 12 de octubre, Centro Médico y Odontológico Corazón de Jesús a través del doctor Víctor Hugo Salinas, apoyando al 12 de octubre. Señor, ya se cumplió el saque de manos ahí, falta como puede Héctor Villamayor peleando de cabeza a la baja el jugador Ovetense, peleando también Héctor, la recupera nuevamente por ahí el jugador Fabricio, la entrega Pared por abajo, quería entregar para Chino que llega tarde, la puntea Mena a su portero Hermosilla, que va saliendo desde atrás el arquero de Ovetense. AM Autoimportación, Avenida Japón, casi calle 2, importación directa de Japón y Corea de vehículos 0 kilómetros y usado, financiación propia, entrega mínima por la preferencia con cada vehículo, regalamos una batería con garantía en AM Autoimportación. Busca ingresar, toca Ovetense, pero no encuentra el claro, el elenco Albirojo, ahí la tiene Mena por el costado derecho, a ver qué hace, se masca Mena, va a sacar el centro por abajo, no podía, por ahí estaba Villamayor, la marca también, cuidado, por ahí con Rojas, en la marca de Rojas, que se apoya al alcalde Mate Campuzano, en el travesaño, saca de vienta, ahí mano dice, tiro libre, ¿pero era en el área o no? El asistente, ¿qué dice el asistente? Van todos los ovetenses a reclamar al asistente, a Alfonso, el árbitro, que le indica si era mano o no a su asistente. ¿El asistente qué dice? El asistente que va a hablar con Franco, si era mano al área. Y era mano, vamos a ver, fuera, no era una mano, no fue una mano intencional de rebote el balón, y bueno, vamos a ver, creo que se cobró tiro libre para el cuadro de Ovetense. Mirala le dice que era del área, reclama el penal, los de Ovetense, bueno, para mí que la mano no fue deliberada aquí, era un rebote, una jugada que ahí justamente caía ese balón tratando de sacar ahí Villamayor, también estaban por ahí Navarro, da la mano, pero tiro libre que va a ser fuera del área, algo parecido al tiro libre de la falta de Medina. Y bueno, el mismo lugar en que cometió, similar el lugar donde cometió la falta para la expulsión de Medina. Vamos a ver si que trae nuevamente esta jugada para el cuadro dueño de casa. Así es. Bueno, y sigue reclamando la gente ovetense que era en el área, dice en la mano. Bueno, tiro libre entonces para el cuadro ovetense, que ya coloca el balón ahí. Nuevamente el encargado es Sandino Sosa, que va a intentar por segunda vez por ahí para buscar el empate en el elenco local. Siguen reclamando algunos jugadores al asistente. Sigue reclamando la colaboración también ahí que lo están con el cuarto árbitro al señor Serafini, van reclamando, y bueno, ¿qué es lo que van a reclamar? Creo que el disparo salió fuera, no traspasó la línea, y bueno, en la segunda jugada era mano fuera del área, y eso es lo que cobró el árbitro, el señor Alfonso, para el señor Franco, para este compromiso. Bueno, pelota para decir libre que corresponde al elenco ovetense, peligrosa jugada. Vamos a ver si aquí otra vez le pega mal Santino Sosa. Arriba y afuera Sosa. Bueno, el tiro libre que corresponde al elenco de ovetense. Ya está nervioso el público local también. Hay tiro libre que corresponde al cuadro de ovetense y sigue reclamando Irán ahí también, el asistente. Bueno, y ahí el otro jugador también es el número 11, Ledesma, que sigue reclamando algo. Con el asistente se le acercó ahí Franco también. Ya arriba el tiro libre, el ingreso tiro libre que corresponde
al elenco de Ovetense. Separado Sosa, se le acerca Jiménez. Está también ahí otro jugador de Ovetense cerca. La pérdida del balón. Agacha para Campuzano. Así dan todos los conductos, muchachos. Vamos a ver qué pasa con esta jugada. Tiro libre que corresponde al elenco del remate. La pelota en la barrera. En la barrera, señores. La jugada preparada de Ovetense. El balón que pega al jugador de Ovetense. Era más, saque de costado. Al 12. El árbitro dice que era falta para Ovetense. Que empujó el jugador el número 14. Y como lo reclama justamente Fabricio al asistente, otro sentido que corresponde a Ovetense. Frutería y verdulería Dos Hermanas en kilómetro 29. Fruta y verdura fresca de primera calidad en Frutería y verdulería Dos Hermanas en kilómetro 29. El centro, Campuzano el córner. El centro con el palo ahí, nadie para peinarle, el Campuzano que va del córner. Sí, señor, ahí la atenta mirada de Campuzano para que pueda echar el balón hacia el córner. Otro tiro de esquina que corresponde al cuenco abrir el ojo. Tiro de esquina para Ovetense. Autoriza Franco el centro, arriba Campuzano de cabeza y girarla. Le pasó Campuzano en el segundo palo. No lo pudo ahí calzar de una forma, menos mal afuera. Llegó Ovetense. Sí, señor, llegó nuevamente Ovetense. Y vamos a pedir ahí a los compañeros que ese partido está televisando. Y como vio el disparo del jugador de Ovetense que se sirvió por el travesaño, que nos traspasó la línea a los compañeros, afuera, sí, por eso. Y eso es lo que reclamó tanto la gente de Ovetense para nuestro compañero Adolfo, como vio esa jugada que pegó por el travesaño. Sí, afuera salió el balón, no, nunca pegó adentro ese remate de Ovetense. Lo reclamaron en la mano, era 2 horas. Así mismo, Jorge, en este caso es una doble equivocación del árbitro. Primeramente, la mano, es cierto, existió, ¿verdad? Pero fue sin ninguna intención, se deslizó más bien por el brazo izquierdo de Juan Villamayor. Y sé que realmente pitaba la mano, correspondía penal para Ovetense, porque fue totalmente dentro del área. Sí, eso sí vimos, la mano de Villamayor del área, pero que no fue intencional. Y bueno, cobró mano, pero cobró afuera. Se equivocó ahí doblemente el árbitro de Franco. Bueno, va saliendo ahí Ovetense, cuando Jiménez se apoya por otro costado con Chini. La tiene Ovetense, toca Chini, transporta el balón, el número 5, Ovetense pelotazo largo arriba, buscando por ahí para su compañero Rojas. La espalda quería meterse en ese sector, era el número 6, Benítez sacaba como podía. Barrios, por un costado y saque mano que corresponde a meterse. AM Autoimportación con el tiempo de juego, 20 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Novedad Despacha. 12 de octubre 1, Ovetense Unido 0. Saque de costado para Ovetense, saca de cabeza, Barrios. Va corriendo por ahí Torres, lo apura Armando Torres, la puntilla Chile que se amaca, quiere escapar, era el número 10 Rivero, ganó bien, qué bien lo de Armando Torres, corre, falta de Iral afuera, roja, doble amarilla para Irala, queda con 10 Ovetense, y señores, fuerte la falta de Irala en atrás, sobre Armando Torres, doble amarilla. Todo igual, Miguel. Sí, señor, todo igual. Ya sabiendo que Brasil ya tenía la amarilla, vino a jugar nuevamente con vehemencia, con mucha fuerza al jugador de 12 de octubre. Bueno, se ganó la segunda amarilla y la roja, la expulsión experimentado, la tirada del cuadro dueño de casa del Ovetense. La ley de compensación aquí, seguramente la ley de compensación del señor Franco, bueno, no es la ley de compensación, fue una jugada fuerte, y bueno, y se ganó la segunda amarilla, así nada, tenía que protestar todo esto, y bueno, la expulsión del experimentado Blas Irala del cuadro ovetense, que ahora se queda con 10 hombres nuevamente este equipo del ovetense. Resta sensible para Ovetense, que el que estaba recuperando todos los valores ahí del medio sector, que manejaba un poco también el hilo el equipo Blas Irala, señores, queda con 10 Ovetense, está con 10 el 12 de octubre, ahora sí, todo igual, y dependerá nada más de los muchachos en aprovecharla y poder, lógicamente, llevarse los 3 puntos. 15 Ovetense,
esta victoria parcial de los estudios de Celso. Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal dentro del mercado municipal de Itagua, cooperativa limitada al agua azul, creciendo junto a Naregua, agua mineral La Encarnación, fuente de vida. Remate Campuzano al córner, remate bajo potente, era de Brites, estaba bien ahí, jugado Campuzano, dejaron estar los muchachos, llegó Miro de Tense. Señor, el jugador más habilidoso que está teniendo ahora Brites, el disparo fuerte de sur, ahí estaba Campuzano para echar el córner. Y la de esquina para Tense, el centro arriba, saca de cabeza con Guardia Mayor, la complementa por ahí Bajero, y ahora sí, Seine Martínez, está largo, arriba Martínez para todo estabilizado, Armando Torres, a ver qué hace Torres, se marca, el habilidoso Torres, que bien que la hizo Torres, segundo, lo que se equivoca aquí Armando Torres, increíble el pase de trazado, se pasó ahorita de Villamayor. Tenía que haberlo reventado al arco, Armando Torres al techo del arco, y era el segundo para el 12, lo que se comió aquí Armando Torres. Y bueno, ya estaba él dentro del área chica, ahí se perdió a Torres. Bueno, lo había acusado ya a su compañero, lo acusó, pero ya ganó la posición el jugador de Ovetense para quitar y se salvó el cuadro Ovetense de ese contragolpe en el cuadro del 12 de octubre. Bueno, la ingenuidad de Torres en esta jugada era para rematar las quemarropas, señores. Pasaba lo que pasaba ahí, después del rebote, si no se aprovechaba, pero Torres lo que desaprovechó era el segundo tercero y caballo del fogón. Novedad despachada, Bazar Mercería, regalo en general, acompañando la campaña del 12 de octubre, licenciada Gloria Salinas, apoyando el deporte itagüeño, lavadero Juan Román, calle Virgen del Rosario, esquina Gilberto Rodríguez. Ella empujó ahí de Armando Torres, la pelota aérea, tiro libre que corresponde al elenco de Tense. Ahí está pasando la línea del medio sector, encargado de Mena. Se apoya con el compañero ahí en ese sector. Era Chini entregando para Mena. Quiere escapar Mena, la tira Mena, saca el centro. Es Palomito, la saca Villamayor. La recupera Paredes, entregando por abajo para Torres. Por detrás, apunta el balón. Se pide Torres. Torres, falta de Mena que lo agarra Armando Torres, el ciclo central. Alcanzando estragos, Armando Torres, es lo que decía. La habilidad de Armando Torres aquí ya. Hizo especial uno. Otra amarilla, ahora Ariel. Sí, señor, otra amarilla que se ganó el jugador Ovetense, ahora Mena, y bueno, lo tuvo que atacar de esta forma a Torres, y bueno, lo atajó y se ganó tarjeta amarilla. Sí, señor, tiro libre que corresponde al elenco de los estructuras del círculo central. El encargado Juan Villamayor autoriza el juez Franco, el pelotazo al otro costado. Era para Barrios. Bueno, ¿por qué tiene que enviar a ese sector siempre los tiros libres? En forma frontal hay que jugar, muchachos. Ahí sale Hermosilla, creo que es riesgoso lo de Hermosilla. Ahí le puntea Villamayor cometiendo falta. Era Barrios. En salida corresponde a Metense. Bodega El Gordo en Potrerito, Ferretería Villaboa, lavadero San Agustín de Marco Galeano, a pasito del Antonina, la agua mineral La Encarnación, fuente de vida. Hace el elenco de Betense, con Mena, el círculo central, le enganche por ahí Mena, lo apura, Paredes, falta de Paredes, la obstrucción del volante del 12, hay tiro libre que corresponde al elenco Betense. AM Auto Importación con el tiempo de juego 25 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Plástico Itagua, Ovetense Unido 0, 12 de octubre 1. La peinada de Rojas, hay nadie ingresaba en el corazón de la chica, salió bien Campuzano, atrás para el balón el portero del 12. Refrigeración San Antonio en kilómetro 29 y medio, Ferretería Palacio apoyando la campaña del 12 de octubre, Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús, a través del doctor Víctor Hugo Salinas, apoyando el 12 de octubre. Ya quería por ahí, era el jugador Fabricio que perdía, ya recuperó Ovetense, las posiciones de Torres, las coberturas, Paredes, la pelota que rebota en el árbitro Franco. Ahora sí, a ver, suelta neutral ahí en el sector con el nuevo reglamento cuando el árbitro obstruye la jugada, tiene que hacer la celda neutral. Villamayor va a enviar el balón hacia el campo de Ovetense. Sí, señor, tiene que devolver hacia el campo de juego el avance que está teniendo el 12 de octubre y por eso la suelta está el nuevo reglamento de la FIFA para todos los compromisos de todo equipo de la primera. Ahí va metiéndose Torres que viene, escapó Armando Torres, saca el centro, pasado, nadie por el otro sector, la cubre por ahí Martínez, llegó bien, a ver qué hace Martínez que la tiene, a ver qué hace Martínez, se apoya, voy con Héctor Villamayor, la tiene Héctor, a ver qué hace Héctor, transporte Héctor, engancha, rebala Héctor, apoyante ahí,
Tiene también a Paredes, el toro entrega para Paredes, quería escapar ahí por Marcelo, escapó bien y cometió falta. Marcelo Paredes, 1, 2, 3, amarilla para Paredes. Y bueno, infantil lo de Paredes, tuvo que tirar este balón, bueno, se ganó la tarjeta amarilla al jugador del 12 de octubre. Esto pasa porque ya Mayor no jugó antes, ya con Paredes, después ya lo exigió al volante número 5, la jugada ya recuperó el 90 ahí con el jugador, el número 17 Mena, transporta Mena, tocando por el otro costado, ahí la tiene por ahí el jugador, hablamos de Ledesma, otra vez más atrás para Gini, tocando nuevamente para Mena, ahora Mena es el que se convierte en la manija del equipo, otra vez más atrás, la tiene por ahí Rivero nuevamente para Jiménez, tocando por abajo, la tiene el jugador Ledesma, hace la media vuelta, Ledesma la diagonal que hace el remate, el pase muy largo, fuerte para Rojas, se tiene por la final, se viene para el 12. 12 de octubre. Sí, señor, hay saque de meta que corresponde al elenco itagüeño. Lentamente y tranquilamente lo hace Campuzano cuando cambia el 12 Miguel. Bueno, se prepara el número 7, va a ingresar Jonathan Arroa, y a ver, va a salir, vamos a ver, Jonathan Arroa entra, sale Fabricio, sí, exactamente, sale Fabricio Sanabria, el número 14 del 12 de octubre. Tercera y última modificación del cuadro itagüeño. Señor, ingresa Jonathan Arroa que va a ocupar el costado derecho. Se le tira Fabricio Sanabria. Pelotazo largo arriba de Campuzano. Salta pared. Era Ovejero que la peinaba. Quería por ahí Martínez que viene. Escapó de él. Martínez, que hace Martínez por abajo. Quiso el caño para Armando Torres. Y estaba Ovejero tapando hacia el otro costado. Va saliendo nuevamente Ovetense. Por ahí Ledesma. Se apoya con los Rojas hace la diagonal, se mete Rojas por abajo, la cobertura dentro de Llamayor, rebota por ahí, el balón la cubre Navarro en las manos de Campuzano, seguro salida para el 12. Jorge, rápidamente la invitación especial en el Club Social Itagüeño a partir del mediodía, homenaje a Pepe Sarmiento con más de 20 grupos e invitados, asado a la estaca, reiteramos a partir del mediodía en el Club Social Itagüeño, homenaje a Pepe Sarmiento, apoyado por la 101.7 Itahuapotí FM. Cuidado con el ataque de Ovetense, ahí quería en ese sector el jugador Ledesma, no puede Mena dominar la presión de Villamayor, de ahí se mete Mena, 1, 2, 3 en la marca, de cabeza Villamayor, a ver qué hace Ovejero, aguantala un poco Ovejero, aquí Ovejero que envía cualquier parte del balón, ya recupera la primera Ovetense. Agua mineral, la Encarnación, fuente de vida, Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús, atrás el doctor Víctor Hugo Salinas, apoyando el 12 de octubre, novedad despacha, bazar, mercería, regalo en general, acompañando la campaña del 12 de octubre. Con peligro, ahí se mete Rojas en la marca Villamayor, atrás falta fuerte de Villamayor, que ya tiene amarilla. Bueno, la falta fuerte del jugador del 12 de octubre, me estoy refiriendo, lo que es el número 5, Marcelo Paredes, que cometió esta falta. Ahí está, sí, Marcelo Paredes, Villamayor. Bueno, Villamayor, entonces, y bueno, él ya tiene tarjeta amarilla, hay que cuidarse de toda esta jugada que está haciendo el cuadro ovetense. Señor, un poco más alejado, ahí de la zona donde ya tuvo 2 tiros libres importantes. Ovetense, unos metros más atrás, otra vez el encargado, es el número 18, Sosa. Autorizado el juez Franco, nada más que 2 en la barrera. Acá está Pablo Campuzano, vamos a sacarla, muchachos. Falta alguien que maneje la pelota al centro. Sobre el extraño, no pasó nada. Salida para el 12. Falta alguien que maneje los kilos del 12. Que haga la pausa. Que justamente saque del partido Betense teniendo el balón. Señor, falta la calidad que tiene como el Odavente el 12 de octubre, que es un jugador que maneja, que desplaza a su compañero. Y bueno, este equipo del 12 de octubre, sin duda, es un equipo muy compacto, ¿verdad? Y así tiene que estar un jugador que mueve, que constantemente distribuye el balón a su compañero. Que viene aquí, ganó Torres, alcanza al mando, se mete más para Torres, entregando para Martínez, costado derecho, alcanza Martínez que en la pisa, otra vez se apoya más atrás con Villamayor, entonces solamente en la jugada del 12 de octubre, otra Villamayor tocando para Martínez, porque está derecho. Ahora toca Martínez, amaga, quiere meterse, escapó bien Martínez, bien ahí con Darly Martínez, escapó bien, ganó el espacio Martínez, se mete el centro, muy pasado para nadie, otra vez
desaprovecha el 12 de octubre en un ataque, la pelota se pide al otro costado y se activaron para meterse. Chiriquí Electricidad, acompañando la campaña el 12 de octubre, Doctor Huguito Nogués, Proyecto 2020, Pancho Gourmet, Virgen Rosario, esquina calle 8. Bueno, increíble cómo se desperdician los avances justamente cuando se tiene un buen panorama. Parecía que se le nubla la idea a los jugadores. Sí, señor. Tiene panorama, tiene campo para avanzar el 12 de octubre. Y muchas veces va hacia adelante y desperdicia oportunidades, destino de arco del cuadro itagüeño y se deja de ser dominado por este equipo también del Ovetense. Pobre por ahí Lucas cubre bien Barrios, no pasó nada. Ahí Sacremeta que corresponde al 12. AM Autoimportación, Avenida Japón, esquina calle 8, importación directa de Japón y Corea de vehículos 0 kilómetros y usados. Por la preferencia con cada vehículo regalamos una batería nueva con garantía en AM Autoimportación. Sí, señor, la salida que corresponde para el 12 de octubre del encargado Jorge Campuzano. Frutería y verdulería Dos Hermanas, en kilómetro 29, frutas y verduras frescas de primera calidad, en frutería y verdulería Dos Hermanas. Bueno, ¿qué pasó aquí, Miguel? No pasó nada. Ni siquiera alzó el brazo, saltó para cubrirse. Lo choca el Ovetense. Amarilla, roja para Ovejero. Sí, señor. Se cubrió con el brazo, vino a chocar el jugador ovetense. Bueno, el árbitro interpretó de otra forma. Y bueno, la segunda amarilla, la roja para Ovejero, para que el 12 pueda quedar con 9 hombres. Ya con 9 hombres, sí, con 9 hombres el 12 de octubre. Bueno, expulsión infantil también del jugador del 12 de octubre, Miguel Ángel Ovejero. Bueno, no me pareció para tanto, Franco. No me pareció para tanto. El árbitro Franco aquí, ¿cómo viste la jugada, Adolfo? Y así como está manifestando el compañero Miguel, una jugada infantil, ¿verdad? Pero no era para tanto, más bien Miguel trató de protegerse, ¿verdad? En esa última jugada, pero muy flojo la actuación del árbitro, de donde se lo mire, compañero, muy flojo, reitero la actuación de Franco esta mañana. Corre Martínez en la contra de los otros de Martínez, solo contra el mundo y Dele Martínez quiere escapar, escapó de uno, escapó de dos, a ver qué hace, se le acerca Torres, le mete Torres, escapó bien Armando Torres, ganó bien la posición, qué habilidoso Armando Torres, pero ya le puntó el balón ahí, Jiménez lleva saliendo a meterse. Fábrica de helado Rocío, de Roberto Noa en Costa Dulce y Taboa, su bodega, el Gordo en Potrerito, Ferretería Villaboa, apoyando esta cobertura. Va saliendo del cuadro de Ovetense con Rojas, la tiene por ahí, Rojas entregando para Mena, al que hace Mena, quiere escapar, Mena más atrás tocando para Jiménez, la tiene el pelado Jiménez tocando para Gini, que va a disputar el balón, despasando la línea del medio sector, el pelotazo largo arriba, buscando para Ledesma, saca de cabeza como puede, Martínez recupera nuevamente Ovetense, y bueno, ahora a defender. Y bueno, a defender ahora con 2 menos el 12 de octubre, vamos a ver cuál es la posición que le van a tener ahora al jugador del 12 de octubre, especialmente para Torres, que con todo el mundo va luchando hacia arriba. Como puede Jonathan Roa, por ahí no podía dominar Martínez, otra vez recupera Ovetense, en la marca de Jonathan Roa no pasó nada ahí, sacó bien el jugador Roa, la pelota para Torres, pica Torres, choca ahí con Jiménez, apuntó bien el capitán Jiménez, la pelota larga a las manos de Campuzano, salida tranquila para el 12. Tiempo de juego presentado por Plástico Itagua, 35 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Novedades Pacha, 12 de octubre 1, Ovetense 0. Si se llega a 10 minutos y algo más del final, entonces, ganando el 12 de octubre aquí 1-0, el 12 de octubre con 9, Ovetense con 10 hombres, Miguel. Sí, señor, con uno más el cuadro dueño de casa, y con todo esto, el 12 va peleando por ese triunfo que está teniendo en estos momentos. Nota para abajo Sala, como puede, Villamayor la revienta, recupera nuevamente Ovetense, la constante será esta, que ya va a estar esperando, aguantando el 12 de octubre, alguna contra de los habilidosos, va teniendo el cuadro de Virojo, por abajo tocando por ahí, se proyecta en ese sector, avanza por ahí Brites, tocando nuevamente para su compañero, centro largo al otro costado, saca de cabeza como puede, recupera el 12 de octubre, la revienta Villamayor, la trabajan por ahí, la pelota que va a caer hacia el otro costado, a hacer saque manos, no llega el jugador de Tense, este es el jugador Carlos Chini que se va a apoyar
con su compañero en el sector Colmena, que va avanzando Betense. Plástico Itagua en kilómetro 30, sucursal dentro del mercado municipal. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Cooperativa Lago Azul Limitada en Areguá, creciendo juntos. A los centrazos, ahora todo eso, Betense, ya recupera el 12 de octubre con Armando Torres. Vamos a ver si se viene una contra buena. Armando Torres la transporta. A ver qué hace Armando, también se la apoya por ahí. Barrios, a ver qué hace Armando. Amagó Armando Torres. A ver qué hace Barrios. Se proyecta Barrios, está habilitado. No está habilitado Villamayor, sí. Está habilitado Héctor. A ver si mete el compañero. Vamos a ver el segundo. No, se equivocó aquí. Increíble el pase de Héctor Villamayor. Qué bien aquí la hizo el 12 de octubre. ¿Cómo esa aprovecha? Increíble. Bueno, jugada increíble, jugada de definición desaprovechada por los jugadores del 12 de octubre. En esta oportunidad solo estaba el compañero de Villamayor y bueno, quiso jugar de otra forma y desperdició una magnífica oportunidad. Bueno, no podemos aprovechar, no podemos liquidar el pleito estando justamente con una inferioridad numérica. Ya algunos extenuados, cansados, están corriendo bastante, están haciendo doble, triple gasto. Recupera Kevin Navarro ahí, va saliendo Gustavo, Kevin lo de Gustavo, casi pasa la marca de Jiménez Navarro. Hubiera sido un golazo lo del capitán Navarro ahí en la contra. La salida para los Centro Médico y Odontológico Corazón de Jesús a través del doctor Víctor Hugo Salinas, apoyando el 12 de octubre Chiriquí Electricidad, acompañando la campaña el 12 de octubre. Lentamente antes de la salida, Campuzano para el 12 de octubre para quemar algunos segundos se cierra el partido. Doctor Manuel Román acompañando y alentando al 12 de octubre Alicia Granado, Centro Integral en Capiatá, Horacio Fernández, Proyecto 2020. Va a sacar porque Campuzano el pelotazo. Novedad Despacha, Bazar Mercería, regalo en general acompañando la campaña del 12 de octubre. Novedad Despacha. Se equivocó Campuzano, que mal sacó el pelotazo ahí, le entregó al rival, pero mal se le pone el cuadro del 12 de octubre. Ahora sale en la cuenta con Héctor Villamayor. Va saliendo Héctor, está pasando el balón. Ahí el pase al vacío para Armando Torres. Corre Torres, casi gana la posición. Muy corto el pase. Héctor Villamayor que va saliendo de Hermosilla. Doctor Huguito Nogués, Proyecto 2020. Pancho Gourmet, Virgen Rosario, esquina calle 8. Concejal Lucho Salinas apoyando al 12 de octubre. Va tocando el elenco de Ovetense, transporta el balón al círculo central, la tiene por ahí Rivero, entregando por el otro costado, ahí se mete el jugador, el número 18, Sosa nuevamente para Rivero, la pelota al vacío, estaba en la marca, bien atento, y Navarro la revienta, la pelota que cae en el círculo central, recuperamiento Ovetense. Gin Center en kilómetro 20, Capiatá, Refrigeración San Antonio en kilómetro 29 y medio, Agua Mineral La Encarnación, Fuente de Vida. La tiene Riveros el balón tocando por el otro costado, otra vez se mete por ahí el jugador Benítez, quería para el compañero Jiménez de cabeza, saca como puede a lo justo, ahí estaba Villamayor, la punteaba en ese sector por poco, llegaba también Martínez, nada, por ahí Jonathan Arroba, otra vez recupera Jiménez, todo Ovetense en el campo del 12. Frutería y verdulería Dos Hermanas en kilómetro 29, frutas y verdura fresca de primera calidad en Frutería y verdulería Dos Hermanas en kilómetro 29. Cuidado, llegó bien aquí Ovetense, era Ledesma, el remate, la pelota que pega en Villamayor, se pide por un costado, ahí saque más de ataque y corresponde nuevamente al elenco al rojo. Bodega El Gordo en Potrerito, Ferretería Villaboa apoyando esta cobertura, fábrica de helado Rocío de Roberto Noa en Costa Dulce y Taboguazú. Trababa ahí, llegaba Paredes, tampoco no podía el remate. Se desvía Navarro. Hay córner, tiro de esquina para Ovetense. Tiempo de juego presentado por AM Autoimportación, 40 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Plástico Itagua, 12 de octubre 1, Ovetense 0. Ingresamos ya al tobogán del encuentro aquí en Ovetense Unidos, donde gana el 12 de octubre. Un gol de Armando Torres a los 49 minutos del primer tiempo. Hay tiro de esquina para Ovetense, el centro de arriba, saca de cabeza Villamayor, la pelota que pega y cae del área chica por línea final, saque de meta para el 12. Concejal Lucho Salinas apoyando el 12 de octubre, la licenciada Gloria Salinas apoyando el deporte itagüeño, lavadero Juan Román, dirección calle Gilberto Rodríguez, casi Virgen Rosario, doctor Manuel Román, apoya y alienta el 12 de octubre. Más que sufrido este partido, Miguel. Sí, más que sufrido este compromiso porque se va con todo el cuadro de los dueños de casa buscando afanosamente el gol del empate y el 12 de octubre también aprovecha en ocasiones donde llegaba para definir este partido.
Señor, recuperadamente el cuadro de Betense por el izquierdo, entregando al vacío, por ahí quería meterse el jugador Benítez, cubre muy bien ahí Navarro, quedó sentido, va a ser salida que corresponde al cuadro del 12 de octubre, quedó bastante sentido el capitán Navarro, que se toma del muslo izquierdo, va a ser asistido ahí Gustavo Navarro. Cooperativa Lago Azul Limitada de Naregua creciendo junto. Lavadero San Agustín de Marco Galeano a Pasito de la Antolina, la Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal dentro del mercado municipal. Sí, señor, esta tarde también la gran final de la Copa América entre Brasil y Perú, Adolfo. Concejal Lucho Salinas apoyando el 12 de octubre comercial de IB a pasito del mercado municipal de Itagua, Gin Center en kilómetro 20, Capiatá, Electrónica Total SRL a pasito del 12 de octubre. Muy bien, ya se recupera Gustavo Navarro. Gran trabajo nuevamente la de Navarro, ¿bien? Sí, señor, un buen trabajo, como de siempre, Gustavo Navarro en la defensa del cuadro del 12 de octubre, quitando los balones que tenía destino de Rey. Bueno, buena posición del cuadro del jugador del 12 de octubre. Otra vez la salida deficiente de Camposano aquí, que no pudo entregar de buena forma, pero recuperó bien el 12 de octubre con Martínez. Va saliendo Martínez en su campo por abajo, tocando por ahí para el jugador que quería proyectar, era Jonathan Rua, ya perdió el balón, recupera a Betense, transportando el cuero del Virojo en busca del empate. Bodega El Gordo en Potrerito, Ferretería Villaboa, apoyando nuestra cobertura Plástico Itagua, kilómetro 30, sucursal Mercado Municipal. Otra vez no llega ahí al balón Paredes, anda lento Marcelo, el centro pasado de cabeza a la baja, el Chino Barrios entrando para Armando Torres, y seguida la contra el 12, transporta Armando, al que hace Armando Torres, un poco más lento en la jugada Armando Torres sin arriesgar, ahí quiso pasar, picó larga, la pelota que puntea otra vez Torres, ahí se puede por un costado, hacer saque mano para Obetense. AM Auto Importación Avenida Japón, casi calle 2, importación directa de Japón y Corea de vehículos 0 kilómetros y usado. Por la preferencia con cada vehículo regalamos una batería nueva con garantía en AM Auto Importación. Revienta Navarro como puede cualquier parte, saque de manos nuevamente para Betense, Villar hizo rápidamente el centro, otra vez todo a la olla, como se dice, lo de Betense, buscando por lo menos rescatar un puntito, 15 minutos. Refrigeración San Antonio en kilómetro 29 y medio, Pancho Gourmet, Virgen Rosario, esquina calle 8, concejal Lucho Salinas apoyando el 12 de octubre. Bien, ahí la descuelga Campuzano, hacer salida que corresponde al cuadro itagüeño. Gran trabajo nuevamente, hoy la de Jorge Camposano, pelotazo largo ahí, Jiménez a medias, recupera los sectores con Héctor Villamayor, engancha, que bien escapó, Héctor Villamayor entregando para Armando Torres, está izquierdo, trae el ataque el 12 con Armando Torres, vamos a ver si la hacemos bien esta, a ver qué hace Armando, entregando para Héctor, solamente 1, 2, 3 en el ataque, el pase a la acción para Torres, que viene, entró Armando Torres, ya no tiene pierna, ya no tiene piernas, Armando Torres, Miguel. Y bueno, ya no tiene piernas, tanto corrida que estaba haciendo entre Derry Martínez y la de Armando Torres, y bueno, le ganaron toda la jugada y se está defendiendo bastante bien el 12 de octubre. Y es falta de Paredes en el medio sector, Paredes que ya tiene también amarilla. Sí, ya tiene amarilla y bueno, se fue a chocar al jugador, pero no fue tan grave la falta que cometió el jugador Paredes el 12 de octubre. Y la libre del círculo central, bueno, 5 minutos más. Retazo largo arriba de Jiménez de cabeza, no podía el otro sector, se mete por ahí el jugador Sosa, la cubre muy bien Jonathan Rua. Sosa que va y choca por Jonathan, la gente lo que vio penal. Y bueno, pide penal el jugador Obetense. Cuidado que aquí recupera nuevamente Betense, saca como puede Navarro, entregó mal, otra vez recupera por ahí el cuadro albirrojo, otra vez va a venir el centro arriba, por otro costado saca de cabeza, aquí en la cobertura Navarro, quiere por ahí también el Obetense tocando para Jiménez, a ver qué hace Jiménez, saca el centro arriba de cabeza, ¡ah! Sobre el travesaño, sonaba usted por la Camposano, salida para el 11. AM Auto Importación con el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Novedad de Pacha, 12 de octubre 1, Obetense 0. Muy bien, va a ser salida que corresponde al elenco. El 12 de octubre, pelotazo largo arriba, el Campuzano, ahí no pelea más, Armando Torres tampoco, quiere arriesgar ahí, la cobertura bien, Barrios,
recupera entregando para Héctor Villamayor, que se enreda con la pelota, otra vez recupera Ovetense, el balón ahí en la cobertura, Juan Villamayor saca de cabeza por un costado, ahí saque balas del ataque que corresponde a Ovetense. Ferretería Palacio, apoyando la campaña del 12 de octubre, Doctor Huguito Nogués, Proyecto 2020, concejal Lucho Salinas, apoyando al 12 de octubre. Ahí saca de cabeza Villamayor, como puede, recupera Torres, a ver qué hace Armando, la cubre bien. Otra vez perdió Armando Torres, que ya perdió fuerza en este partido. Ya no se puede salir, de buena forma. El balón ahí no se fue esta pelota. El asistente dice que es córner, tiro de esquina para Ovetense. Licenciada Gloria Salinas apoyando el deporte itagüeño. Alicia Granado, centro integral en Capiatá. Bueno, aquí se equivoca el asistente, no se fue ese balón. Y no salió, lo traspasó todo el balón del arquero Álvarez Campuzano y en línea cobró córner para Ovetense. Ahí tiro de esquina, arriba con los puños a media, saca el Campuzano, cuidado el remate, lejos arriba, menos mal. Sí, señor. El arco bendecido de Campuzano. Sí, señor, el arco elegido de Campuzano, el disparo de Chávez que salió totalmente desviado arriba, y bueno, llega otra llegada del cuadro dueño de casa, buscando afanosamente el empate. Señor, va a ser la salida para el cuadro itagüeño, el encargado Jorge Campuzano. Concejal Lucho Salinas apoyando el 12 de octubre, AM Autoimportación, Avenida Japón, casi calle 2, importación directa de Japón y Corea, de vehículos 0 kilómetros y usados. Por la preferencia con cada vehículo, regalamos una batería con garantía en AM Autoimportación. Martínez, lo que se pierde aquí en la contra, que viene como los Paredes, el anticipo. Otra vez desperdicia, otra jugada, Miguel. Bueno, otra jugada para cerrar este compromiso. Otro desperdicio del jugador del 12 de octubre. Entró largo al otro sector, se pasó varios. La pierna levantada el jugador ovetense. Quedó sentido el Chino Barrios. Le metió la cabeza ahí. El asistente marcó falta o saque de manos para Ovetense. Para mí, el que marcado falta a favor del cuadro del 12, en una jugada, la pierna levantada en forma peligrosa, hacerse que van a corresponder al 12. Saludo especial para el amigo que nos está sintonizando la compañía de Potrero Guazú, específicamente del Club Libertad, al presidente don Crispín Cardoso, que dentro de un buen rato ya nos vemos, ya Dios mediante, en la cancha del Unión Guaraní. Jorge, saludo especial para Crispín Cardoso. Sí, señor. La semifinal juvenil de Libertad Norteamérica. Cancha Unión, la primera, Itagüeño General Díaz, los relatos penal Cine, comentario de Fovera, los comenzó con Macáceres, Juan Pino Cardoso, las fotos de JR Producciones, el cancha el 12 de octubre para San Rafael Olimpia, relato de Ariel González, comentarios de Jorge Villalba, creó el centro, arriba, saca media como puede, puntea, revienta el defensor del 12 por un costado, otra vez saque de mano, corresponde a defensa en ataque. Ahí estaremos también con Ariel González, José Villalba, Miguel Román, móvil parte baja. Las afirmaciones de Marcos Vera para la televisión por Federal. Saca como puede ahí de defensa y la contra. Sobre la contra para José. Vamos, Martínez. El fondo. Le quedamos. Mayor entonces va contra letal con Martínez. Cojones de balón que botaba el tortuga. No se mantuvo sino la gran victoria aquí de la Bachadas Unidas. El gran corredor de Nelly Martínez. Esto que descarga para ver que lo define de buena forma. Cuando otra vez el árbitro tenía el silbato en la boca. Y el segundo de 12, el gigantito. 12 de octubre, señores. Gran victoria aquí de la Defensa de Unidos. Con los hombres, con la Leica. 2-0 ante Ovetense, Miguel. No, la gran corrida de Derley Martínez. Corrió casi 50 metros. El pase para Héctor Villamayor.
para definir solo dentro del arco, ya cuando transcurría ya este compromiso a los 50 minutos, 5 minutos adicionados, y bueno, se llevó esta victoria importantísima el cuadro itagüeño, definiendo ya los suspiros de este compromiso, el Villamayor, para poner el segundo tanto para el cuadro del 12 de octubre, que lleva un triunfo importantísimo aquí desde Coronel Oviedo. Sí, señor. Bueno, el Inferiores perdió todos los ayer con el Prince. Empató hoy en reserva 1-1 y ahora gana en la principal por 2-0. En algo teníamos que haber ganado. Y ganamos en la principal, que era lo más importante, señoras y señores. Sufrido el partido, sufrido, remado, con dos menos. Un partido donde el árbitro también fue gran protagonista. Sigue reclamando la gente de Tense sobre los cobrados penales y otras cosas más, pero pasaron 2 jugadores. Luego con la gran victoria, señores, vamos contentos, felices, hacia Itagüá, porque ganó 12. Se recuperó el club itagüeño, se recuperó la que dice Itagüeño a 24 puntos en la tabla de la intermedia de octubre, con los goles de los chiquitos. Armando Torres y Héctor Villamayor, 2-0 para el cuadro itagüeño, por favor. Así es, Jorge, triunfo muy importante lo que está trayendo, 3 puntos valiosos desde la capital del trabajo de Coronel Oviedo. En este caso, los autores de goles, como usted está mencionando ya, Armando Torres, el arroyense, y el oriundo de Vallecaré, en este caso de Jóvenes Unidos, Héctor Villamayor. Por cierto, ¿verdad? Saludo especial para su papá, don Pascual Villamayor, que siempre nos sigue también desde Alicante, España. Triunfo muy importante del 12 de octubre, que mete mucha presión nuevamente ahí arriba. Presión lo digo, ¿verdad? Porque Atirá va a estar disputando su partido esta tarde, y con este resultado, el 12 de octubre indiscutiblemente se mantiene ahí arriba. Sí, señor. Excelente el trabajo del grupo, excelente el trabajo de Carlitos, de Miguel también. Gracias a la audiencia por seguirnos, gracias por la sintonía. Y aquí estuvimos, acompañando al 12. Así es, Jorge. Que estuvo las 11 fechas seguidas acompañando al Daniel Itagüeño, y seguimos por más. Gracias, Adolfo. Nos vemos en un rato más, si Dios quiere, desde Itagüá, para ver cómo empieza la final entre la Olimpia. Gracias, buenas tardes. Así es, compañero, un feliz retorno, y dentro de unos breves minutos, horas, ya nos vemos ya también con el compañero Pedro Alcides, de la transmisión de la cancha del Unión Guaraní y del estadio del 12 de octubre. En los relatos, Ariel González, comentarios Jorge Villalba, y en la fotografía, el compañero Marco Vera, en los móviles, Miguel Román. O sea que cobertura gigantesca nuevamente de la 101.7 esta tarde en Itagüá Potí FM.